justamente las 7:01, cuando queremos estar en conexión digital por streaming, y por eso tenemos que tener esta puntualidad, ¿no? Bueno, pues decir en primer lugar, buenas tardes a todos, a los que estáis aquí presencial y a los que nos siguen a través del formato digital, como digo. Agradecer a la Fundación Caja Rural del Sur el patrocinio y la colaboración que nos viene prestando a estos encuentros de la Estepa, formato que iniciamos precisamente cuando la pandemia. Agradecer también al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa pues su difusión de estos encuentros, de estos eventos y otros apoyos que nos prestan muchísimo para que sea posible. Y a Winnet Televisión, que son estos profesionales que están aquí acompañándonos y hacen posible con su equipo técnico pues que nos puedan seguir, que podáis verlo pasado unos días, posiblemente mañana o el lunes como muy tarde, a través de YouTube, si queréis volver a ver la conferencia completa. Y bueno, pues a todos ellos, ¿no?, el agradecimiento. El 3 de junio del 2021, en esta misma mesa teníamos al mismo ponente, a Antonio Caro, de los Servicios Técnicos de Asada Sevilla, y ya entonces titulábamos el análisis de los contenidos de la nueva PAC a partir del 2023 y las implicaciones que tenía para el sector productor. Después hemos seguido con Antonio en estos últimos meses todo lo que acontecía, todas las novedades y noticias nuevas que teníamos, y finalmente le comprometí, porque la verdad es que esto es un galimatía complejo, que de manera práctica para todos los olivareros, especialmente de la comarca de Estepa, de nuestro territorio, y en general para todos los agricultores, pues que nos contara en qué ha quedado finalmente la PAC que entra en vigor ya el 1 de enero del 2023. Y sin robarle ni un minuto más, le doy las gracias, por supuesto, y tienes la palabra, Antonio, como tú quieras. Muy bien. Bien, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien, no? Bien, como decía Álvaro hace un momento, efectivamente esto, la última vez que estuvimos fue en el 21, en junio del 21, y bueno, hay cosas que efectivamente, sobre todo los cimientos fundamentales han quedado, pero a medida que se va llegando al detalle, pues hay cosas nuevas que hoy sabemos, que no sabíamos ayer. Concretamente hace 2 horas pues hemos conocido cosas que no conocíamos ayer, y posiblemente de aquí a diciembre pues conozcamos también más detalles. Pero lo cierto y verdad es que bueno, estamos trabajando con un, digamos, carácter provisional, porque la normativa, a pesar de que llevamos 5 años con lo que es el calendario desde que empezó la reforma, 5 años llevamos con esta reforma, que va a empezar va a entrar en vigor el 1 de enero del 2023, y pues bueno, a pesar de llevar esos 5 años, pues nos encontramos en un momento en el que a escasos 2 meses o 3 de que empiece el año 23 y por tanto la nueva campaña y las nuevas solicitudes únicas de la PAC con la nueva reforma, pues hay cuestiones que, bueno, hay muchas dudas, sobre todo dudas, os voy a comentar que de forma general nos podemos marcar ya la estructura en la que estamos, pero es cierto que se esperan, digamos, cambios todavía, incluso en la redacción de los Reales Decretos, pero yo espero que todo lo que venga a partir de ahora sean mejoras sobre el lío que tenemos formado, o sea, que sean flexibilizaciones, pues por ejemplo, como comentaré ahora, por motivo de la sequía, ha habido flexibilización por el tema de Ucrania, como veremos ahora, pero sigue siendo un verdadero sudoku la PAC que nos han impuesto. No voy a entrar en valorar ahora las pérdidas porque quiero ir un poco más al grano, pero ya sabéis que en esta PAC Andalucía tiene unas pérdidas muy importantes, sin duda Andalucía es la que pierde en esta PAC, tanto por el tema del cambio de regiones como muy especialmente por el paso del pago verde a los ecoregímenes, ecoregímenes o ecosquemas, como lo hemos estado conociendo hasta ahora, que hasta eso ha cambiado en este tiempo. O sea, lo conocíamos como ecosquemas y finalmente se queda como ecoregímenes. Y fundamentalmente, ya digo, fundamentalmente en el paso del pago verde a estos nuevos ecoregímenes es donde hay unas pérdidas muy importantes.
Y sin duda, desgraciadamente, Sevilla es la provincia que más pierde en toda España. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente somos la provincia que tiene más diversidad, que tenía derechos más altos, digamos, pero que evidentemente van en consonancia con el tipo de producción que tenemos y con la productividad que tenemos, que de ahí se generaron los derechos desde un principio, en la producción. Recordar que los derechos que tiene hoy día un olivarero se han generado de los kilos que ha producido cada uno. El que más ha producido, evidentemente, al final puede tener unos derechos más altos. Y ese es el esquema fundamental que se ha cambiado ahora mismo. Ahora mismo, pues es más fácil obtener mayor nivel de ayuda si la producción es menor. Así de claro. Entonces, bueno, ya digo, aunque sea en un contexto de falta de normativa oficial, porque la normativa de la PAC no se va a publicar hasta diciembre, los reglamentos importantes no se van a publicar hasta diciembre. Se van a publicar 18 reales decretos para esta PAC y una ley. La primera vez que se publica una ley nacional de la PAC y bueno, y esos 18 reales decretos, sobre todo hay uno que es el fundamental, que es donde se contempla todo el modelo de ayuda, pero ese hasta diciembre no se va a publicar. ¿Qué ocurre? Que de aquí a diciembre hay que hacer cosas en el campo, lógicamente. No se puede esperar a que salga publicado en el BOE el 24 de diciembre. Evidentemente, pues los planes de siembra hay que planificarlo ahora, y si hablamos de los ecoregímenes en el cultivo de olivar o de cualquier cultivo permanente, pues hay que saber que en este otoño hay que plantearse si se va a coger el ecorégimen, pues poner la cubierta vegetal. Y en el caso de los cultivos herbáceos, pues lógicamente los planes de cultivo se hacen ahora o no podemos ir a ningún lado. Todo esto además en un contexto de sequía que evidentemente marca más incertidumbre también en cuanto a los planes de siembra, porque ya no tienes una dotación de agua normal en el tema de regadío y bueno, pues evidentemente pues los cultivos en muchas ocasiones pues tienen que ir a cultivos distintos a los que tenía en la explotación. Pero ya digo, al margen de esto, falta normativa, hay dudas, bien, todo, pero vamos a hacer, digamos, una fotografía de a día de hoy qué es lo que tenemos y aquellas cosas que pudieran cambiar, y que ya digo, esperemos que a partir de ahora, aunque siga siendo complejo, lo que venga a partir de ahora sean flexibilidades por parte del Ministerio. Entonces, el modelo de ayuda se va a basar en estos aspectos fundamentales que bueno, que vamos a ir viendo uno a uno y voy a intentar ir, digamos, de una forma ya más práctica a los puntos principales. El beneficiario de ayuda, que evidentemente es la definición de agricultor activo, cómo cambian el tema de las regiones, los derechos, la convergencia, todo lo referente a los derechos, el complemento a jóvenes, que ya existía y va a existir también en este nuevo periodo, los límites por explotación, el famoso capping, límite de explotación, modulación, el pago redistributivo, que es una ayuda nueva que también se incluye en esta nueva PAC, la nueva arquitectura medioambiental, que es donde está todo lo que es la condicionalidad de las ayudas, los ecoregímenes, y luego pues veremos un poco el tema de las posibles ayudas agroambientales, aunque las ayudas agroambientales, como sabéis, evidentemente pertenece a la PAC, pero es un poco ya de desarrollo por parte de las comunidades autónomas. Las ayudas asociadas, ayudas acopladas y el pago específico del algodón. Hay una cuestión nueva que le he puesto ahí una cruz en rojo porque, claro, había una intervención sectorial nueva que se iba a hacer precisamente para el olivar, pero finalmente pues, no se ha anulado porque Bruselas ha dicho que la planificación que se había hecho desde el Ministerio en cuanto a esta intervención sectorial del olivar no se ajustaba a lo contemplado en el reglamento comunitario, por tanto lo han quitado. Y ese dinero que estaba destinado, pues como veremos, va a haber una ayuda social al olivar, pero no se hagan muchas ilusiones porque aquí no creo que se pueda acoger nadie por las condiciones que se solicitan y que ahora veremos. Bien, entrando, bueno, esto es un poco cómo va a estar repartida la tarta, que ya sí, esto sí, evidentemente, esto sí es así, esto se va a quedar así, esto no hay cambio, y es que dentro de estas distintas ayudas, del presupuesto que viene a España anual, que va a ser una media de 4.800 millones de euros al año, pues de esos 4.800, el 51% se va a dedicar a los nuevos derechos, un 10% se va a dedicar a esta ayuda nueva que he comentado del pago redistributivo, un 23% irá a los ecoregímenes,
a los ecoregímenes, que lo comentaremos ahora también, el 14% iría a las ayudas acopladas y un 2% del dinero total anual pues irá destinado a la ayuda de jóvenes, de complemento de ayuda a los jóvenes. Bien, entrando ya en materia en uno de los puntos básicos, el agricultor activo. Vamos a ver, por ponerlo en antecedentes, recordarlo, el agricultor activo hasta en este periodo y en este año 2022, que ha sido el último hasta de esta PAC que estamos teniendo hasta ahora, pues el agricultor activo se refería siempre a los ingresos agrarios. Entonces, lo que se le solicitaba al agricultor es que para ser agricultor activo y, por tanto, ser beneficiario de las ayudas, si no eres agricultor activo no puedes percibir ningún tipo de ayuda. Para ser agricultor activo lo que se miraba era de que de tus ingresos agrarios, y cuando hablamos de ingresos agrarios estamos hablando de la venta de la aceituna, le sumas las ayudas que cobre de la PAC, y bien sea agroambientales o bien sea a cultivos, ayudas acopladas, y las indemnizaciones en su caso de los seguros agrarios, que también se considera como un ingreso agrario. Pero ya está, si tú tienes otro tipo de ingresos, no contaban de tus ingresos agrarios, y lo que te pedían es que de esos ingresos agrarios al menos un 20% proviniese de lo que es la venta del producto. O sea, que si yo lo que tengo es, yo soy olivarero, lo que vendo es aceituna, pues de las ayudas, de las indemnizaciones de seguro y de la venta de aceituna, como mínimo un 20% tenía que venir de la venta de la aceituna, ¿vale? Esto era hasta este año. A partir del año que viene se complica la cosa. Se complica la cosa porque ya no solo te van a ver tus ingresos agrarios, sino que ahora te lo van a comparar los ingresos agrarios con los ingresos totales que puedas tener. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si estás jubilado y cobras una pensión, te van a tener en cuenta también tu pensión. Si tienes otros ingresos por arrendamiento, pues te van a tener en cuenta eso. Si tienes otro negocio, pues te van a tener en cuenta esos ingresos también. Por tanto, una cosa fundamental también, para ser agricultor activo tienes que ser, digamos, definen ello como agricultor, sin llegar a la palabra activo, agricultor en el sentido de que tienes que ser titular de una explotación agraria, o sea, tú tienes que ser titular de una explotación agraria, tienes que tener una actividad agraria, y tienes que asumir el riesgo empresarial de esa actividad que tú ejerces. Eso es lo primero que tiene que ser. O sea, que digamos no seas un agricultor de papel, sino que tú eres titular de una explotación, tú ejerces la actividad, bien produciendo, o incluso dentro de la producción, pues sí, vale que tenga las tierras vacías, siempre que la mantenga en buenas condiciones, el olivado tiene que tener en buenas condiciones, o sea, y si es pasto, pues tienes que tener un mantenimiento de ese pasto. Y ahora, lo que es la definición de agricultor activo, que es la que te da pie a cobrar las ayudas, pues se va a poder cumplir siempre que cumpla al menos una de las tres condiciones que voy a comentar. Una de ellas, O sea, por ejemplo, si es persona física, si el titular es una persona física, lo puede, digamos, justificar la definición de agricultor activo si está dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, cuenta propia o autónomos, en la Seguridad Social. Con eso ya eres agricultor activo. Pero si no estás dado de alta en la Seguridad Social, porque estás jubilado, por ejemplo, pues podrías justificarlo mediante la renta, siempre que al menos el 25% de todos tus ingresos provengan de la actividad agraria. O sea, de todo lo que es ingresos que tienes, al menos una cuarta parte tienen que venir de la actividad agraria. Entonces, cumplo el agricultor activo o bien demostrando que estoy de alta por cuenta propia autónomo en la actividad agraria, o bien, no las dos cosas, o bien, si hay las dos cosas, pues mejor todavía, pero si o bien el tema de justificar que al menos un 25% de los ingresos totales que tiene son de la actividad agraria. Esto en el caso de las personas físicas pueden justificar vía seguridad social. En el caso de las personas jurídicas, una sociedad mercantil, sociedad limitada, una sociedad anónima, pues esa siempre tendrá que justificar mediante, digamos, los ingresos que tiene, no mediante la seguridad social, no de ningún componente ni nada. Únicamente, en el caso de personas jurídicas, la justificación tiene que venir por la vía de que al menos el 25% de los ingresos sean provenientes de la actividad agraria.
en las personas jurídicas. Un caso muy especial y que ha tenido bastante discusión, porque primero sacaron una redacción, lo estuvimos hablando con el Ministerio y finalmente pues ha cambiado a una más flexible, porque la primera pues era bastante mal, y es en el caso de las sociedades civiles sin que no tengan objeto mercantil, las comunidades de bienes, las gerencias adyacentes, las comunidades de propietarios, o sea, todas las sociedades que tributan mediante atribución de renta, ¿vale? Como agrupación de personas físicas. En ese caso, en la primera redacción, lo que salió fue de que no se le trata no se le puede tratar como una persona jurídica de tipo mercantil, lógicamente, porque es una agrupación de personas físicas. Entonces, lo que se puso primero fue de que todos los comuneros o todos los socios tenían que cumplir el estado de alta o el que el 25% de la renta proviniese de la actividad agraria. Eso se cargaba el 90 y tantos % de todas las comunidades de bienes de las sociedades civiles, porque no todos cumplen ese requisito. Porque en muchos casos las comunidades de bienes vienen en la mayoría de los casos, vamos, y además una figura muy común en Andalucía y en esta zona occidental de Andalucía más todavía, ¿no? Sevilla, Córdoba, Cádiz. Entonces, pues, lo hay en todos lados, pero fundamentalmente el tema de las comunidades de bienes, que además normalmente viene de un proindiviso de una herencia. Con lo cual, pues en este proindiviso hay uno o dos que se dedican a la agricultura, pero a lo mejor los demás hermanos no se dedican a la agricultura. Entonces, nos llevaba a que, claro, que si todos tienen que cumplir el requisito de estar dado de alta o el 25% de renta agraria dentro de la renta total, pues evidentemente o echabas a tu hermano que no cumplía, o sea, cosa que ya digo, en un proindiviso es prácticamente imposible. O evidentemente pues te tenías que pasar a ser una sociedad limitada para que ya la definición de agricultor activo cambiase. Esto finalmente, afortunadamente, ha cambiado y ya la redacción que se ha puesto en el borrador de Real Decreto, el que se publicará en diciembre, es que en el caso de las comunidades de bienes y sociedades civiles sin objeto mercantil, todas las que están en atribución de renta, lo que tiene que cumplir es que al menos un comunero o un socio o comunero, cumpla las condiciones como si fuese una persona física. Pongo un ejemplo. Si yo tengo una comunidad de bienes que tiene 7 hermanos, dentro, 7 hermanos, lo que se le va a pedir es que al menos uno de los hermanos cumpla o que esté dado de alta en la Seguridad Social por cuenta propia autónoma o que su renta, al menos el 25%, provenga de la actividad agraria, ¿vale? Eso es la definición final en el caso de las comunidades de bienes, sociedades civiles, que ya digo, son bastantes los casos que hay. O sea, uno de ellos es el que tiene que cumplir como si fuera una persona física. En el momento en que uno de los hermanos, uno de los socios, cumple esa condición, ya la comunidad de bienes es agricultor activo, ¿vale? O sea, traspasa, digamos, ese título de agricultor activo, el cumplirlo uno de los hermanos, pasa a un socio, le pasa, digamos, la definición de agricultor activo al conjunto de la sociedad. Hay otro tema que son las actividades excluidas. Bueno, no se consideran agricultores activos a personas físicas jurídicas cuya actividad principal pues sea una serie de códigos de actividades económicas, que por resumirlo mucho, el más importante, el que más puede afectar es que tenga actividad inmobiliaria. Si tiene actividad inmobiliaria como actividad principal, ahí es donde hay problemas. Hasta ahora, en la PAC actual, había una excepción que era, porque claro, cuando está hablando del sector inmobiliario, está hablando de arrendamiento, que yo tenga ingresos por arrendamiento, bien sean rústicos o bien sea urbano, o sea, pero que puede ser arrendamiento de tierra. No obstante, y eso espero que se repita, pero no lo podemos saber a día de hoy, que en la PAC actual se hizo una excepcionalidad, de forma que lo de mirarle, digamos, el tema del sector de esas actividades excluidas, el sector inmobiliario, solo se miraba en el caso de las personas físicas. Perdón, el de las personas jurídicas, no se le miraba al caso de las personas físicas. Es un detalle que todavía queda por bueno, que nos lo concreten si va a seguir de la misma forma. Y luego hay otra tercera vía para entrar como agricultor activo, que es simplemente que el año anterior hayas cobrado menos de 5.000 euros. Todos aquellos que cobren menos de 5.000 euros de ayuda
son directamente agricultor activo. Ni se le va a ver renta, ni se le va a ver temas de seguridad social. Directamente, si el año anterior has cobrado menos de 5.000 euros, eres agricultor activo, ¿vale? Bueno, va a haber un límite inferior en las ayudas, o sea, nadie puede pedir ayuda por debajo de un nivel de un importe inferior a 300 euros. Esto las comunidades autónomas lo pueden aumentar a 500, pero ya por parte de la Consejería en Andalucía no se va a aumentar a 500, se va a quedar en 300 euros, o sea, no se puede pedir una ayuda, una PAC por menos de 300 euros, es lo que, por resumirlo, ¿no? Bien, esto en cuanto al tema de agricultor activo. En cuanto al tema de las ayudas, y sobre todo en tema de las regiones, la parte más importante, que es la ayuda básica a la renta, cuando me escuchéis hablar ahora de ayuda básica a la renta, estoy hablando de lo que ahora son los derechos, ¿vale? O sea, porque ahora se llaman, como sabéis, derechos de pago básico, y a partir del 1 de enero de 2023 se van a llamar derechos de ayuda básica a la renta, ¿eh? Entonces, cuando hablo de ayuda básica a la renta, estoy hablando del importe de los derechos. Bien, ¿qué ocurre con estos derechos? Pues que actualmente los importes de los derechos variaba, como sabéis, en función de la región productiva que estaba. Estos son 50 regiones las que existen actualmente. Estas 50 regiones, que es el gran cambio que hay ahora y por el cual Andalucía pierde, es reducir de 50 regiones a 20 regiones, ¿vale? ¿Por qué pierde Andalucía? Pues muy fácil, tenemos 50 regiones en España, ahora hay 20, ese proceso de pasar de 50 a 20, ¿cómo se hace? Pues simplemente, pues si vemos, por ejemplo, en el caso, no sé, pues en la región, bueno, dentro de lo que es la región de estepa, por ejemplo, pues en la que más cuantitativamente más importante es el caso del olivar. El olivar estaba, ahí lo tenéis en la columna de leñosos, el olivar de estepa está porque todavía no ha terminado el año, todavía no han empezado los derechos nuevos, lo tenéis en la región 18.2, esos son vuestra región de olivar, ¿vale? ¿Qué es lo que han hecho? Que ese 18.2 existe dentro de un conjunto de 50 regiones. ¿Qué ocurre? Que ahora bajan de 50 a 20. ¿Cómo hacen esa reducción de 50 a 20? Pues ahí lo veis, si veis señalado la 18.2, ¿qué ocurre? Que han unido lo que era la región 12, la región 13, la región 17, la región 18, que es donde está Estepa, y la región 19. Sabéis que a mayor número es que cobra más importe, con lo cual a Estepa, que estaba en la región 18, la están fusionando con la 17, con la 13, con la 12, que cobra un importe menor. Con lo cual, ¿de dónde le van a dar más importe? Pues evidentemente de las que tienen más, que en este caso son la 18 y la 19, en la cual está Estepa, ¿vale? Entonces, ese es el efecto por el cual Andalucía pierde en las regiones, porque nuestras regiones tienen más importe y se la va a dar y le va a repartir entre regiones que hasta ahora tenían un importe menor y van a cobrar ahora igual que nosotros, con lo cual unos van a bajar y los que estaban cobrando menos, pues lógicamente van a subir. Así de fácil. Entonces, en las nuevas regiones, en el caso, por ejemplo, en el caso de Estepa, tengo señalado ahí en verde fluorescente, está actualmente el secano, la cultivo de herbáceo de secano, está en la región 11 y ahora va a estar en la nueva región 4, ¿vale? En el caso del riego, de herbáceos de regadío, estaba en la región 20 y va a pasar a la región 9. Va a ser la nueva región. Le van a asignar la nueva región 9. De las 20 nuevas, la 9. El olivar, cuando hablo de olivar, estoy hablando de olivar, de cítrico, de almendro, de cualquier cultivo permanente. Estaba en la 18 y ahora a partir de ahora va a estar en la 13. La 13, ¿qué importe medio va a tener? Importe medio de la región, Importe medio de la región va a ser de 260 euros, ¿vale? El importe medio de la región. Y en los pastos, bueno, que es poco significativo, pero bueno, estaba en la región 2 y va a pasar a la nueva región 16. Este cambio de región, ¿cómo se va a hacer? Bueno, pues lo que va a hacer es que si la media de la región, hemos dicho que eran en olivar, me voy a centrar en el caso del olivar, para las otras es exactamente la misma metodología de cálculo.
En la región 13 va a tener una media regional de 260 euros. Vale. Pues si yo tengo unos derechos actualmente en la región 18, en estepa de olivar, tengo unos derechos de 500 euros, vamos a ponerlo, que yo puedo tener 500 euros, puedo tener 400, puedo tener 300, hay quien está por debajo de la media, o sea, hay de todo, ¿no? Pero vamos a suponer que yo tengo un derecho que mi valor nominal en el 2022 son de 500 euros. Bueno, pues yo ya sé que en la nueva región a la que voy a entrar, que voy a entrar de olivar, en vez de ser la 18, se va a llamar la 13, ¿era, no? Sí, la 13, voy a ir a la 13, yo voy a entrar con mis 500 euros que tengo ahora, pero yo ya sé que voy a ir hacia los 260, que es la media de la región. Con lo cual yo voy a ir bajando de aquí a 2027 y se entiende que luego va a ser hasta el 29 para llegar a la convergencia total. En estos años, en estos 5 o 7 años, yo voy a ir bajando desde mis 500 hasta los 260, porque cuando llegue a los 260 ya todo el mundo en estepa, en olivar, va a cobrar 260, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en esa convergencia, que ya lo conocéis porque eso ha pasado en el periodo anterior, en esa convergencia se va a bajar desde los 500, en ese caso concreto va a bajar de los 500 hasta los 260 de forma gradual, ¿eh? Yo sé que tengo que bajar casi la mitad, casi el 50%, pero voy a ir bajando progresivamente año a año hasta que al final ya todo el mundo en la misma comarca va a cobrar el mismo importe. En ese proceso, el que esté por encima de la media, pues evidentemente va a ir bajando todos los años, y es cierto que el que esté por debajo de la media, pues va a ir aumentando año a año, y además se le va a asegurar, por ejemplo, este año, en el 2023, se le va a asegurar que como mínimo tenga que cobrar el 76% de la media de la región. O sea que si la media de la región son 260, para el año que viene no puede haber nadie en estepa que cobre menos del 76% de 260, ¿vale? O sea, para el año siguiente cobrará el 79, el siguiente va a ir subiendo 3 puntos cada año, el mínimo que se debe cobrar. ¿Qué ocurre? Que esos que están por debajo de la media, en estepa los va a haber, evidentemente, pero cuantitativamente va a haber mucha más gente de otras regiones a las que le estamos dando el trasvase de dinero, que sí que van a estar por debajo de la media, dentro de la nueva región en la que nos meten, ¿no? Pero bueno, ese va a ser el proceso. Tú vas a estar, si estás por encima de la media, vas a ir bajando hasta que al final pues cobre la media en el año 2029, concretamente la normativa lo que te dice es que en el 2026 nadie podrá cobrar menos del 85%. ¿Por qué digo 2027? Porque teóricamente el 2027 es cuando termina la PAC esta que empieza en el 2024. Pero la idea es que en el año 28 y 29 siga, 27, 28 y 29 siga esa convergencia y se llegue en el 2029 al 100% del importe. Por tanto, vamos a perder, pero es cierto que afortunadamente no ha sido, digamos, el primer año el bajón de los 500 euros a los 260, que podía haber sido porque había regiones que es verdad que querían que la convergencia no hubiese convergencia, sino que el primer año ya fuese el bajón en el primer año. O sea, que de 500 bajara a la media de la región en el primer año. Pero eso sí va a ocurrir, como veremos después, en los ecoregímenes, porque en los ecoregímenes la bajada sí no va a ser progresiva en los próximos años, va a ser ya desde el mismo 2023. Ahí sí va a haber, digamos, por decirlo vulgarmente, el sablazo va a ser directamente ya del 100% el primer año, ¿vale? Entonces va a haber esa convergencia y así es como se van a calcular los derechos. Derecho, en verdad, a ver, a diferencia del periodo anterior, os recuerdo que en el año 2014, antes de la reforma última, lo que se hacía era que se cogían un año de referencia, el anterior, el 2014, se veían los importes que había cobrado el agricultor en el 2014 y se repartían entre las hectáreas que el agricultor declaraba en el 2015. Entonces, el dinero se repartía en el total de las hectáreas. Entonces, había gente, por ejemplo, que tenía de antes de los derechos anteriores, que eran los derechos de pago único, pues tenía a lo mejor tierra con derecho y tierra sin derecho. Sin embargo, en esta última reforma, como lo que se repartía era el total del importe entre el total de hectáreas, ya todas las hectáreas pasaban a tener derecho. Aunque, evidentemente, eran más bajos porque estaba repartiendo el mismo dinero
entre más hectáreas. Eso no es lo que va a pasar ahora, ¿eh? Ahora lo que hace es que el agricultor, si tiene 40 derechos el 31 de diciembre de 2022, o sea, los que ha declarado este año, si tiene 40 derechos, lo que le van es asignar una región nueva, le van a aplicar la convergencia que he comentado anteriormente, pero no va a tener una nueva asignación de derechos. Los derechos son los que tiene, que cambian de nombre y van a cambiar de importe, y en vez de tenerlo en la región 18 lo va a tener en la región 13, la nueva región 13, y se le va a aplicar la convergencia, pero no va a haber una nueva asignación. O sea, si yo tengo, por decirlo de otra forma, si yo tengo 100 hectáreas, de las cuales ahora mismo tengo 50 con derecho y 50 sin derecho, yo voy a seguir teniendo 50 derechos, ¿vale? Los otros, los que siguen sin derecho, van a seguir sin derecho, salvo que, bueno, que yo después los compre o pida la reserva porque pueda tenerlo y tal cual, ¿eh? Por eso, es distinto el cálculo que cuando se hizo en el año 2015. Hay una cuestión también importante, es que, bueno, eso venía quizás un poco más para adelante, quizás tenga para que lo veáis. No, pues esto no lo tenía yo aquí, no. Vale, es una cosa también importante que hay que tener en cuenta. Bueno, un momentito. Ay, perdón, también es verdad. También es verdad. Vamos a ver. Una cosa que hay que tener en cuenta también es que, ya digo, los derechos son los que yo tengo ahora, que van a cambiar de nombre, tal. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es importante, es una cosa. El uso de la tierra, se va a tener en cuenta el uso que tenía esa tierra en el año 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía tierra calma en el 2018, pero en el 2019 o en el 2020 la puse de olivar, yo ahora mismo tengo derecho de tierra calma, pero la tierra, o sea, tú miras tu SISPAC y a ti te sigue teniendo derecho de tierra calma. Como en el 2020 la foto va a salir olivar, ahora lo que te van a dar ya, vas a ir con los derechos que tú tenías en la tierra calma, pero vas a ir en dirección a la media del olivar, ¿vale? Pero si yo en vez del olivar, en la tierra calma, en lugar de ponerlo en el 2019, la puse en el 2021, ya no, porque la foto es de 2020 y el 2020 estaba de tierra calma, con lo cual yo voy a tener olivar, en el SISPAC me va a seguir siguiendo olivar, pero voy a seguir yendo hacia la región, hacia los importes de la tierra de labor. Ahí, por ejemplo, esto en el caso de casos muy significativos, si yo tenía tierra calma de regadío, como sabéis, en el olivar, en los cultivos permanentes no se diferencia riego y secano, los derechos son iguales, o sea, no hay diferencia de secano y riego. Si yo tenía tierra de labor de riego en el 2019, que eran unos derechos más altos, y yo he puesto olivar en el 2020, ahora los derechos sí son más altos los que yo tengo, pero van a ir no buscando la media hora del riego, van a ir buscando la media del olivar que es más baja, con lo cual el bajón va a ser más fuerte. Al contrario, pasaría que subiría más, ¿vale? La asignación de derechos, también hay que tener en cuenta que en el mes de enero o febrero os mandarán, digamos, la asignación provisional de los derechos que os van a conceder. Esa asignación de derecho provisional os llegará en el mes de, ya digo, enero o febrero. Este año la PAC va a empezar un mes más tarde, precisamente, pues, un mes por ahora, ya veremos si no se complica y hay que empezarlo más tarde, pero bueno, por ahora se va a empezar, siempre empieza el 1 de febrero, va a empezar el 1 de marzo, ¿vale? En enero o febrero se espera que os manden la carta con la asignación de los derechos y ya podéis ver vuestra asignación provisional, y insisto lo de provisional, porque os va a venir los derechos provisionales desde el año 2023 hasta el 2027. La misma carta que os mandaron en el 2015, en el 2016, en la cual te decía, estos son tus derechos y esto es lo que va a valer en este año, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, vais bajando, subiendo, dependiendo del valor tuyo. Pero digo provisional porque esa asignación de derechos que os van a indicar a principios del año 2023, lo han calculado con la PAC del 2022, con esta última que habéis hecho, ¿vale? Sin embargo, la definitiva, que los derechos definitivos os lo van a comunicar en el 2024, a principios de 2024, va a ser en base a la declaración que habéis hecho de solicitud única en el 2023. De forma práctica, os digo que en el 90% de los casos va a ser igual la provisional que la definitiva.
¿Por qué? Porque si vuestra PAC de 2022 tiene las mismas tierras que teníais los mismos derechos, pues, y se va a repetir en el 23, lo provisional y lo definitivo va a ser lo mismo, ¿vale? Pero se puede dar el caso de que yo, por ejemplo, pues en el 2022 tenía 100 hectáreas de tierra calma, tenía 100 hectáreas de tierra calma y resulta que al final del año pues he vendido 50 hectáreas. 50 hectáreas, yo tenía 100 derechos de tierra calma y 100 hectáreas de tierra calma. Y he vendido 50 derechos de tierra calma. Ahora me vienen, y los derechos los tengo yo, con lo cual, como yo tengo los derechos, me encuentro que cuando empezamos la PAC de 2023 me encuentro que tengo 100 derechos y 50 hectáreas, pero decido que he comprado o he arrendado una tierra de olivar. Entonces ahora tengo 50 de olivar y 50 de tierra calma. Y me dirán ustedes, sí, pero claro, y que las declaro en el 2023. Es decir, pero claro, los derechos de tierra calma no los puedo utilizar en el olivar. En 2023, sí. No es que lo vayas a utilizar, sino que se van a fijar en esa tierra y te lo van a asignar. Ojo, irás hacia la media de esa región, que podrás bajar o subir, pero irás a la media de la región. Pero te van a asignar los derechos. Es más, en el caso incluso que me hubiese quedado con los 100 derechos y 50 hectáreas, en el año 2023 yo declaro las 50 hectáreas y los 100 derechos, cobraría 50, pero podría cobrar, o sea, me asignarían los 100 derechos, que me lo asignarían en la región en la que teóricamente estaba en el 2022. O sea, esto es complicar el tema, ya digo, fundamentalmente, si tenéis algún caso, lo que sea, pues después lo podemos hablar, pero que de forma general la asignación provisional de derechos va a coincidir con la asignación definitiva en el 2024 porque la mayoría de la gente va a declarar las mismas hectáreas, la PAC de 2022 que la de 2023. Pero que si hubiera cambio, también hay un cambio significativo en este primer año de 2023 para poder asignarle los derechos, ¿vale? Bien, bueno, va a seguir habiendo también una reserva nacional que está destinada un 3% de las ayudas directas de los 4.800 millones estos que comentaba anteriormente, va destinado a la Reserva Nacional. La Reserva Nacional va a seguir siendo prioritario para los agricultores jóvenes y los agricultores que inician la actividad con ciertos requisitos de capacitación, formación, alta en la seguridad social, etcétera, pero que si cumplen las condiciones, y los mismos prácticamente que los de ahora, esos son los que van a ser prioritarios. Entonces, ese 3%, todo lo que presente en los casos de jóvenes, inicio de actividad y evidentemente todos los que sean por sentencias judiciales, que el juez ha dicho a este señor hay que darle estos derechos porque le corresponde con lo que sea, eso hay que pagarlo sí o sí. Entonces, si con ese 3% se cubren esos casos y sobrase dinero, en el caso de que sobrase dinero de la reserva, una vez que se le paga a esos casos concretos, podrían ahora en esta nueva reforma entrar más gente en la reserva, ¿vale? Prácticamente, por poner un ejemplo, gente que no tengan derecho y tengan tierra de la PAC o gente que tenían fruta y hortaliza que no tuviesen derecho, van a poder pedir a la reserva, pero solo en el caso de que sobre dinero para los jóvenes y en el caso de los que inician. Si se consume el 3%, en otros casos no hay reserva para ellos. Sigue siendo prioritario los anteriores. Bueno, los de jóvenes y inicio de actividad es tan prioritario que si fuese al contrario, si no fuese suficiente con el 3%, habría que quitarle un porcentaje a todo el mundo para pagarle a esa casuística. Eso no se va a dar, no se ha dado en ningún caso de esto, incluso, ya digo, siempre ha habido un remanente que en este caso pues iría a estas casuísticas, que evidentemente todo el que tenga tierra sin derecho no le van a dar derechos de la Reserva Nacional, porque ahora tendrán que, de todas las solicitudes, poner unas prioridades, pues si eres explotación prioritaria, si estás en titularidad compartida, en fin, ya serían unos requisitos adicionales. Las sesiones de derecho, pues se van a poder seguir haciendo igual que todos los años, se van a hacer pues las sesiones bueno, que no está publicado todavía, pero bueno, va a seguir las sesiones evidentemente por herencia, por fusiones, por escisiones, por arrendamiento, por compraventa, o sea, todas esas casuísticas se van a seguir haciendo igual que se hacía antes, con dos peculiaridades, una buena y otra mala. La buena es que este año 2023, el que hay mucha gente que, por ejemplo, por el tema de agricultor activo, si no cumple la definición de agricultor activo, pues se encontraría con un gran dilema.
¿Por qué? Porque para tú hacer una cesión de derechos hasta ahora te piden que tanto el cedente como el cesionario, o sea, tanto el propietario como el vendedor, como el arrendador o el arrendatario, sean agricultores activos. Los dos los tienen que cumplir. Si ahora con esta nueva definición hay mucha gente que no va a cumplir, el que vende la definición de agricultor activo, te encuentras y dices, bueno, ¿y entonces qué hago con mis derechos? Entonces, este año 2023, por lo pronto, no se va a solicitar que el vendedor o arrendador de la tierra, el cedente de los derechos, se le va a pedir la condición de agricultor activo. Solo se le va a pedir al que recibe la tierra, bien sea en compraventa o bien sea en arrendamiento, ¿vale? Ese tema es muy importante porque yo creo que dada la precipitación de esta información y demás, yo creo que se van a ver algunos panoramas raros a la hora de hacer la PAC, porque yo creo que va a haber gente que va a llegar a hacer la PAC y no va a tener información mínima de agricultor activo y demás, y se va a encontrar pues con ese grave dilema cuando que diga, no, es que tú no puedes hacer la PAC porque no eres agricultor activo. Así, por ejemplo, sí tendría la posibilidad de vender ese derecho o de arrendar ese derecho porque no le exigirían al propietario que fuese agricultor activo. Bien, bueno, después otro capítulo es el del capping y la degresividad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que se ha puesto un límite por explotación, el famoso capping, y una degresividad o modulación de las ayudas. Esto se traduce en que todo aquel que tenga más de 60.000 euros de ayuda a renta básica, de ayuda básica a la renta, o sea, de lo que son los derechos, ahí no entra ni el ecoregímenes, ni la ayuda acoplada, ni ningún tipo de ayuda ganadera, ahí no entra, o la ayuda del algodón, no entraría en ese cálculo, sino lo que es el valor de los derechos. Si por eso recibe más de 60.000 euros, va a tener una disminución, una reducción. De 60 a 75.000 euros le van a quitar un 25% de ese tramo, de 75 a 90 le van a quitar un 50% de ese tramo y de 90 a 100 le van a quitar un 85% de ese tramo. Y a partir de 100.000 no cobrarían nada, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que, hombre, ahí se acordó por el Consejo de Ministros en Bruselas que en el caso de esta detracción se tuviese en cuenta la mano de obra, ¿vale? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 150.000 euros de ayuda, pero tengo una mano de obra de 80.000 euros, yo a los 150 le quito 80 y me quedaría en 70, se quedaría en 70.000 euros. Con lo cual, de eso, a mí la reducción que me harían es el primer tramo de 60 a 70, me quitarían un 25%, ¿vale? O sea, antes de tú miras, digamos, te reducen en la cuantía en la que te tienen que aplicar la modulación, te reducen lo que es la mano de obra. Mano de obra que puede ser mano de obra directa, o sea, contratado directamente por el agricultor, o mano de obra realizada por empresa de servicio. En el caso de que sea empresa de servicio la que te haga las tareas, ahí sí contaría evidentemente solo lo que es la parte de la cuantía laboral de esa labor. O sea, que si es una máquina de recolección en superintensivo, pues me tienen que decir en la factura de esa recolección cuánto es, digamos, la seguridad social y el coste del maquinista, o sea, o de la mano de obra que se haya utilizado en esa recolección. Eso en cuanto al tema de modulación. Bueno, y después está otro límite superior, que es el de 200.000 euros, que ahí ya en ese límite ya no se cuenta la mano de obra. O sea, ahí entendemos que se está incumpliendo lo que dice Bruselas, pero lo cierto es que eso es lo que España ha incluido en el plan estratégico de la PAC, en el cual pues se pone un segundo límite de 200.000 euros, donde ahí ya no contabiliza la mano de obra. O sea que si yo tengo, por decir, 300.000 euros, me salen a cobrar 300.000 euros, aunque tenga 1.000.000 de euros de mano de obra, me quedo siempre en 200.000 euros. Bien, otra novedad es que por ahora hemos comentado que, bueno, que vaya a seguir cobrando los derechos, que hay pérdida por el tema del cambio de región y demás, y hay hemos comentado lo del tema del capping,
Pero va a haber una ayuda nueva que se llama pago redistributivo, que como su palabra dice es, yo le quito a todo el mundo, pero luego le doy, reparto lo que he recolectado, digamos, lo reparto en cierto tipo de explotación. Entonces, aquí que a todo el mundo le van a quitar de sus derechos, del derecho que le corresponde, le van a quitar un 16,7%, ¿vale? Un 16,7%, le van a quitar un 16,7%, ojo, un 16,7%, perdón, del valor medio de la región. Del valor medio de la región, que era 260, pues del 16,7% de 260 le van a quitar el 16,7, le van a quitar el 16,7. A ver, una cuestión, ahí, como no está en ningún lado escrito, ha sido de conversaciones con el Ministerio y nos ha comentado que efectivamente es el 16,7 del valor medio regional, porque sería muy distinto si fuera el 16,7 de mi valor, porque si tengo un valor alto me quitarían pues mucho más. Entonces es quitar el 16,7% del valor medio regional, según lo que nos indicó el Ministerio, y después, cuando se coge el 16,7% de los derechos de todo el mundo, de ese valor medio regional, ese dinero se reparte de nuevo a todas las explotaciones, pero ya solo se va a repartir a un número de hectáreas determinado. O sea, a mí me han podido quitar de 200 hectáreas y a lo mejor recibo nada más de lo que me han quitado para 20 o 30 hectáreas. Por explicarle un poco, digamos, cómo consiste este pago, ¿no? Le quito a todo el mundo y ahora reparto solo a cierto tipo de hectáreas. Por poneros el caso, por ejemplo, vamos a seguir con el tema de estepa del olivar. El olivar estaría en la región 13, ahí tenéis las columnas, donde está cultivos permanentes, veis la región 13, que sería la comarca de estepa en cultivos permanentes, que como he dicho tendría una media de la región de 260, entonces el pago redistributivo lo que supone es lo siguiente. A mí ya me han quitado el 16,7% del valor medio de la región al principio, de mis derechos. Y ahora me van a devolver, a algunos se lo devolverán todo, incluso hay quien le devuelvan incluso más, y hay quien le devuelva una parte solo de lo que le han quitado, ¿vale? Entonces, para poner el ejemplo concreto del olivar, de lo que te han quitado te van a devolver. En las primeras 1,52 hectáreas, o sea, la primera hectárea y media, te van a dar una ayuda de 52 euros por hectárea, con lo cual, pues en esas 1,52 pues cobraría unos 76, 77 euros en esas primeras 1,52 hectáreas. Y luego, de la 1,52 a las 13,93, te darían 104 euros por hectárea, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que me van a dar 104 euros por hectárea como ya es el tramo entre 1,52 y 14, pues bueno, pues serían unas 12 hectáreas, serían unas 12 hectáreas, sí, unas 12,40 por ahí, en la que me darían 104, que bueno, estaríamos hablando de 12 hectáreas por 104, pues serían 1.200 euros, tal, más los 75, 1.275 euros. Entonces, esto es lo que te van a dar de pago redistributivo. ¿Pierdes o ganas? Pues depende. Te van a dar 1.200 y pico. Si lo que te han quitado es más, pierdes, y si te han quitado menos, evidentemente entendemos que el pago redistributivo, poner un umbral de 13,93 hectáreas, creemos que es muy bajo. Es muy bajo. En el caso del olivar deberían poner un importe, haber puesto un umbral mucho más alto para una dimensión media de un olivar pues, en producción en esta comarca. Pero bueno, las cuentas son así de fáciles, te van a dar los 1.000, como he dicho, 1.200, 1.300 euros, si lo que te han quitado es más, pues pierdes, y si estás por debajo, pues ganaría o te mantendría, ¿vale? Veis que esto es muy fácil, ¿no? O sea, que esto lo estáis asumiendo todo, ¿no? Bueno, hay otro tema que es la ayuda complementaria a jóvenes agricultores, que se estaba dando ya en la PAC anterior. Y este es un complemento en el cual, bueno, pues que a agricultores que hasta con 40 años, inclusive, o sea, hasta que cumplan los 41, pues bueno, pues lo que va a tener es un complemento que le van a dar a sus derechos, le van a dar un complemento del 100% del valor medio regional. O sea, el que esté en la comarca de estepa, pues, y sea joven, tenga menos de, o sea, hasta 40 años,
pues hasta un máximo de 100 hectáreas le van a complementar su derecho con el valor medio de la región durante 5 años. O sea, le van a dar 260 euros por hectárea más durante 5 años, ¿vale? En el caso de que sea jóvenes agricultoras, en el caso de la mujer, pues incluso ese 260 se lo incrementarían en un 15% más durante esos 5 años. Esto en cuanto al tema de la ayuda de jóvenes. Otro capítulo, las ayudas acopladas. Aquí me voy a entretener poco porque las ayudas prácticamente acopladas siguen siendo las mismas que estaban actualmente. Únicamente se ha incorporado el tema de la uva pasa, que bueno, que es importante en Málaga, y los demás pues prácticamente son los mismos. Y lo que sí, bueno, ha habido un cambio en el tema de las proteínas de origen vegetal, porque hasta hace 2 meses entraban dentro de los proteicos, igual que ha entrado en el periodo actual. Sin embargo, a última hora han eliminado el girasol y la colza de las ayudas a proteaginosas. O sea, porque dicen que el girasol y la colza no son, no tienen, o sea, no están destinados a la proteína, no es proteína vegetal con destino a ganado, cosa que no es así, porque todos sabéis que de la torta de olivar la gran mayoría es harina de torta, vamos, que se utiliza para el tema del consumo del ganado. Pero además a última hora fue cuando lo quitaron, porque hasta hace 1 mes y pico estaba contemplado dentro de los documentos de trabajo. Claro, esto al quitarlo, bueno, pues hombre, en el caso de Sevilla sí que es un palo importante, porque las oleaginosas, Andalucía, del total de Andalucía, Sevilla tiene el 50% del girasol, con lo cual el que más pierde, de nuevo, va a ser Sevilla. Por eso decía que Sevilla que más pierde, porque entre una cosa y otra le van sumando y ahí están los números. O sea, ¿y qué han hecho con esos 45 millones de euros que iban ahí destinados al girasol y a la colza? Repartirlo en los derechos de todo el mundo de las regiones 1 a 4, que es verdad que en la 3, por ejemplo, está la campiña de Sevilla, y en la 3 está el secano de aquí de la comarca de Estepa, pero donde está el grueso fundamental de hectáreas está fuera de estas comarcas, están en zonas mucho más pobres, que incluso no es que no sembrase girasol, es que no podían por normativa sembrar girasol, y sin embargo se van a ver beneficiados de esa ayuda de girasol. Bueno, esto lo reparten los 45 millones entre un montón de hectáreas, porque son millones de hectáreas, y al final, bueno, esto va a ser una repercusión en el secano, porque el que sembraba girasol de riego encima tampoco le va a llegar nada, pero bueno, que estos son, como se dice, peccata minuta, y esto es una de las cuestiones que habrá que intentar cambiar, porque se puede cambiar una vez que empiece a iniciarse la nueva PAC, porque todos los años va a haber una posibilidad de modificación de cosas que están contempladas en el plan estratégico de la PAC, con lo cual hay cosas que se van a poder modificar o por lo menos solicitar su modificación en Bruselas, que ya tenemos unas cuantas para poder solicitarlas. Bueno, el pago específico del algodón sigue igual, porque como sabéis el algodón está, digamos, un poco está al margen de la PAC, está en base a un acuerdo que hubo en su momento con la incorporación de Grecia a la Unión Europea y después por ende en el caso de España. Y entonces, bueno, eso permanece exactamente igual, lo que pasa es que el importe se va a reducir un 2% aproximadamente. Distinto es que pudieran cambiarse las condiciones de la siembra de algodón. Entonces, sabéis que hay unos años de referencia, que son el 2000, 2001 y 2002, para las tierras que pueden sembrar algodón para tener ayuda de pago específico. Y bueno, el Ministerio, pues en los documentos últimos que ha mandado, decía que, bueno, que podría cambiar, que habrá que discutirlo, pero que incluso se atreve a decir como años de referencia 2017, 18 y 19, o 18, 19, 20, no recuerdo ahora mismo, cuando es un tema que afecta evidentemente a Andalucía, que es el que siembra el 98% del algodón en España. Pero bueno, lo que sí es lo que comentaba anteriormente, que se iba a meter una intervención sectorial en el olivar, que finalmente Bruselas dijo que no se podía hacer, porque no era lo que proponía el Ministerio, no estaba con lo que se había contemplado en los reglamentos comunitarios, no era acorde con ello, y por tanto ese dinero, que en principio era 30 millones, pero al final se ha quedado en 27 millones y medio, se va a dar una ayuda al olivar, una ayuda acoplada al olivar, pero va a ser una ayuda asociada al olivar con dificultades específicas. Y os decía que en esta comarca no se va a coger nadie. ¿Por qué? Porque para coger esa ayuda
en primer lugar, por lo menos lo que está al día de hoy escrito en el borrador del Ministerio, es que tenga, olivar que tenga una densidad máxima de 100 olivos por hectárea o una pendiente mayor del 25%. Como comprenderéis esto, y por supuesto en secano. Con lo cual, la aceituna de mesa la deja totalmente fuera y el olivar de aquí pues lo deja fuera totalmente. Y además la ayuda, la ayuda es de 42 euros por hectárea hasta las primeras 10 hectáreas. A partir de la hectárea 11 se cobraría la mitad, 21 euros. ¿Vale? Pero, evidentemente la ayuda asociada se podía dar al olivar con dificultades específicas y una de las cosas que se había pedido desde Andalucía desde el principio, y es más, estábamos contentos porque por primera vez se podía dar una ayuda a la aceituna de mesa, por primera vez, y digo por primera vez porque sabéis que históricamente la aceituna de mesa no se le podía dar una ayuda acoplada porque en los reglamentos comunitarios figuraba, por un error de hace muchísimos años que no se ha llegado a corregir nunca, figuraba la palabra aceite de oliva dentro de los sectores a los que se le podía dar ayuda acoplada. Entonces, lo lógico es que, por ejemplo, en los cítricos tú puedes destinar la naranja a industria, la puedes destinar a zumo o la puedes destinar a fresco. Sin embargo, en el caso del olivar, habían puesto, en vez de olivar, habían puesto aceite de oliva, con lo cual la aceituna de mesa no podía ser apto, no es que se le diera, sino que por lo menos tuviera la oportunidad de que se le diera una ayuda. Esto lo hemos estado peleando desde muchísimo tiempo y por fin conseguimos en esta reforma de la PAC cambiar la palabra y ya no aparece aceite de oliva, ahora aparece olivar, con lo cual si un Estado miembro quiere dar una ayuda al aceite de oliva o a la aceituna de mesa, ya sí puede darla a la aceituna de mesa. Bueno, pues el Ministerio, pues fue lo primero que se alegraron, sí, hemos conseguido tal, pero a la hora de la verdad, pues ayuda a la aceituna de mesa no va a haber, no se ha contemplado. Bien, otro tema fundamental es la condicionalidad social. La condicionalidad social es que a partir de 2024, aunque no tenía por qué entrar hasta 2025, pero el Ministerio ha decidido que se adelante al 2024 un sistema de cruces informáticos, lo que llaman condicionalidad social, sobre infracciones y sanciones en las directivas laborales. Con lo cual, a partir de 2024 va a haber, como ya no estamos suficientemente fiscalizados y pisoteados desde el punto de vista laboral, pues también van a empezar a cruzar la PAC con las sanciones posibles que se pueda tener en laboral para, en su caso, penalizarte también en la PAC si hay algún incumplimiento laboral, ¿vale? Cosa que, ya digo, no era obligatorio, sobre todo en el 2024, pero bueno, se ha adelantado por parte del Ministerio a 2024 en lugar de 2025. Ya veremos la repercusión que pueda tener y si se queda solo en ese tipo de infracciones y sanciones que ya estén recogidas por la autoridad laboral. Bien, hasta ahora... para mí es importante diferenciar hasta ahora de lo que voy a empezar ahora a comentar, que es el tema de corregímenes y demás. ¿Por qué? Porque lo que hemos estado hablando hasta ahora ha sido de los derechos que vaya a recibir, las condiciones que vaya a tener que tener en cuenta del agricultor activo para cumplirlo, porque si no, no vaya a poder cobrar ayuda, pero son cosas que, entre comillas, a ver, el agricultor activo puede esperar, hombre, todo el mundo quiere saber todo ahora mismo. Pero lo que me corre más prisa, lógicamente, la Carta de los Derechos, todo el mundo quiere saber cuánto va a cobrar, pero bueno, por esperar a enero no va a cobrar ni más ni menos, Pues en enero te mandarán la carta, salvo que evidentemente por cualquier cosa tengas que saber más o menos unos cálculos de cuánto, que en ese caso se podría hacer, por lo menos de forma orientativa, para tener una idea de por dónde irían sus derechos, ¿no? Pero todo eso, ya digo, te van a mandar la carta, vas a saber los derechos, pero lo que no puede esperar es qué tengo que hacer ya en el campo. Eso es lo que no puede esperar. Si yo tengo cultivo, tengo que planificar los cultivos en tierra calma, yo tengo que saber qué es lo que si tengo que dejar retiradas, si tengo que dejar 3 cultivos, si tengo que sembrar leguminosas, todo eso lo tengo que saber ya. ¿Qué tengo que para poder cobrar? Fundamentalmente el tema de tanto los derechos como los ecoregímenes, como la ayuda esta que sustituye, como digo, al pago verde, ¿no? Y por supuesto, en el caso del olivar, pues como ya veremos ahora, para poder cobrar los ecoregímenes se va a basar fundamentalmente en una cubierta vegetal, entonces yo tengo que saber lo mínimo de cuánto voy a cobrar, qué puedo hacer en esa cubierta vegetal, cuándo la tengo que implantar, qué tipo de cubierta vegetal, y eso es lo que, porque ya eso empieza este otoño, este no es para el otoño que viene, esto empieza ya, desde el mes de octubre, desde este otoño,
empieza ya esa cubierta vegetal. Entonces eso es lo que hemos, ya digo, aunque hay todavía dudas, pero vamos a intentar de ver lo que hasta el día de hoy hemos estado hablando con el Ministerio, hemos estado hablando con la Consejería y aquello que ya está recogido en los borradores de reales decretos. Bien, en el tema ambiental sabéis que hay también, antes de llegar a los ecoregímenes, hay una cuestión que ya la conocéis de estos años atrás, que es la condicionalidad de las ayudas. La condicionalidad de las ayudas son aquellos condicionantes medioambientales que no es que me paguen por ello, sino que si no lo cumplo, no cobro nada. Perdón, no cobro nada. Tengo una sanción, que puede ser el 1,5, puede ser 3, o si es repetitivo, pues puede ser mayor la sanción. Pero tengo una penalización por no cumplirlo. No es que reciba dinero, sino que tendría sanción de no cumplirlo. Esta condicionalidad va a seguir en este periodo, pero además va a tener más requisitos. Más requisitos. ¿Qué requisitos va a tener? ¿En qué se va a basar? O sea, ahora mismo la condicionalidad sería, como veis en ese esquema, que es un esquema de la comisión que todo el mundo utiliza, porque yo creo que es suficientemente claro, tenemos una condicionalidad y por encima de esa condicionalidad estarían los ecoregímenes y las ayudas agroambientales. Esto en cuanto a requisitos ambientales dentro de la PAC. Pero para ir, digamos, un poco al grano de la condicionalidad nueva, lo que llaman condicionalidad reforzada, que le llaman reforzada por eso, porque va a haber más requisitos incluidos. Bien, las novedades importantes, hay otros aspectos, que no voy a entrar en ellos, pero he escogido aquello que yo creo que resultan más importantes de cara al plan de siembra y al tema del olivar, ¿no? A ver, primero, la condicionalidad hasta el año 2022, hasta este año, contemplaba la prohibición de la quema de rastrojo. Ya entramos en un tema que habéis escuchado y os comento cómo está hasta el día de hoy. Este año la condicionalidad permitía la quema en Andalucía que está prohibida la quema de rastrojo, pero no estaba prohibida la quema de lo que se denominan restos de cosecha. Rastrojo es aquel que tiene sus vestigios anclados en el terreno, que es el rastrojo de un trigo o el rastrojo de cualquier cultivo, cualquier cereal o cualquier cultivo que quede anclado, como los tocones de maíz, por ejemplo, que siempre ha habido también mucha discusión, pero bueno, o por ejemplo en el algodón o en el tema de los tomates, o sea, esos son, una cosa es el rastrojo y otro es el resto de cosecha. Por tanto, aquí lo que no podíamos quemar eran los rastrojos de trigo, de cereales, no se podían quemar. Pero los restos de cosecha, como es por ejemplo las cañotes de girasol, sí se podían quemar. Evidentemente siempre respetando la normativa correspondiente a prevención de incendios forestales, pero si yo estaba por ejemplo en la campiña, pues ahí no tenía que pedir autorización, evidentemente tenía que tener mis medios de depósito de agua, hacer cortafuegos, eso sí era, pues, y intentar quemar en horas que no hiciera mucho viento, o sea, eso, manteniendo esos requisitos se podía quemar el cañote. Lo apilaba o hacía los montones y los cordones y los quemaba. ¿Qué ocurre? Que eso, bueno, y por supuesto, los restos de poda se podían quemar o los restos en la cervícola, en la dehesa, se podían quemar también. ¿Qué ocurre ahora? Que este año, aunque por condicionalidad se podía, cuando llega el primer cultivo que ha tenido el problema, que ha sido el girasol, pues resulta de que al margen de la condicionalidad de las ayudas, o sea, al margen de la PAC, hay una ley, que es la Ley de Economía Circular, la Ley 7/2022, que se publicó el 8 de abril y que entraba en vigor el día 10 de abril. Por tanto, esa ley estaba en vigor desde el 10 de abril de este año. Ya digo, al margen del tema de la PAC. ¿Qué ocurre? Que esa ley te prohíbe quemar todos los residuos vegetales, sean rastrojos, sean restos de cosecha, sean restos de poda, sea todo. No se puede quemar nada por esa ley. O sea, con lo cual, si yo quemaba los cañotes de girasol, por ejemplo, este año, que habéis visto, aquí menos, pero en otras zonas habéis visto los cordones de algunos que tenían ya hechos los cordones, que luego le han tenido que meter la picadora, que va a ser un problema para este año, porque aquello va a aparecer en un campo de fútbol de distintos colores, o sea, y ha sido mucho más dificultoso, lógicamente, pero claro, si quemaba, por condicionalidad no te iban a penalizar, pero por la Ley de Economía Circular y Medio Ambiente sí. Y ya os digo que las multas de medio ambiente
son mucho más graves que la condicionalidad, porque ya ahí sí suben a miles de euros, a miles de euros. Entonces, evidentemente, no se podía quemar. Esto lo hemos estado hablando con el Ministerio desde el mes de mayo. Hay que decir que por parte del Ministerio de Agricultura no hemos tenido ninguna ayuda en este tema. Y es más, lo hemos planteado como un problema que teníamos, que era un problema que se nos venía en lo alto. El primer cultivo que tenía, pues era aquí en Sevilla, con el cañote de girasol. Luego se ha ido ya replicando a otros cultivos en otras zonas más tardías, a los sarmientos en la viña, va a llegar a los restos de poda en olivar, o sea, ya va a llegar a todo, pero en verdad lo primero, la primera esquema, digamos, normal, son las en el cañote de girasol. Entonces lo planteamos, decían que bueno, que eso es que era una cuestión del Ministerio de Medio Ambiente, del MITECO, y es verdad, es una ley del MITECO, pero bueno, es que estamos hablando de quemas agrícolas. Creo que el Ministerio de Agricultura sí tenía que ver con eso, sobre todo porque de cara al año que viene, con la nueva reforma, lo que tiene redactado es que en base a la ley de economía circular no se puede quemar nada, con lo cual tendría que tener su interpretación de lo que se podía o no se podía quemar. Esto lo hemos estado peleando día a día con el Ministerio, desde la Consejería de Agricultura hemos tenido el apoyo y se ha estado solicitándolo por parte de la Consejería también que se dejase que evidentemente las quemas aquí siempre han estado controladas y que son beneficiosas, incluso por el tema, bueno, evidentemente, si estamos hablando de medio ambiente, el gradeo que se ha tenido que hacer del cañote de girasol, pues incluso la fitotoxicidad que te puede dar ahí de cara al año que viene, pues digamos, medioambientalmente quizás sea más grave que el tema de las quemas. En definitiva, hemos estado peleando este tema. ¿Y cómo está la situación ahora? Bueno, pues que se hizo una propuesta, ya se estuvo haciendo propuestas a distintos partidos políticos y al final se presentó una enmienda por parte de, concretamente lo presentaron, creo que fue el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y después se unió, creo que fue el PDCAP y algún otro partido, y apoyaron el modificar un artículo de la Ley de Economía Circular que permitiese sí quemar residuos vegetales tal como se había hecho hasta ahora, ¿vale? Entonces, ¿cómo está esa situación ahora mismo? Pues actualmente se ha hecho esa modificación, se ha hecho esa enmienda, ahora mismo creo que sigue todavía en el Senado, que esperemos que no tenga ningún problema, y se incorporaría esa enmienda en la ley PAC, en una ley PAC que tiene que salir, que saldrá seguramente en el mes de diciembre, ¿vale? Cuando salgan esa enmienda de la ley, pues habrá que ver qué nueva redacción es la que le va a dar el Ministerio al tema de las quemas. Pero en teoría se debería volver a la situación que teníamos anterior, y no el problema que hemos tenido con el cañote, pero ojo, que tenemos actualmente, porque actualmente está en vigor la ley tal cual. O sea, la enmienda que se haga, la modificación que se haga, vendrá en diciembre o en enero, pero ahora mismo no se puede quemar nada actualmente. Tenemos otra vía, que es la del tema de las autorizaciones excepcionales, porque te dice, la ley te dice que no puedes quemar, salvo por motivos fitosanitarios que se tendrían que hacer mediante autorizaciones individualizadas por tema de riesgo fitosanitario. Y en ese tema es el que estamos trabajando ahora mismo con la Consejería, que es la que tiene que sacar una orden conjunta entre la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para intentar flexibilizar en esa orden y se pueda dar pues cierta flexibilidad para poder hacer posible no tener que esperar hasta que se modifique la ley, sino que ahora en estos 2 o 3 meses pues se pudiera hacer algún tipo de quema, aunque fuese más controlada de lo normal. Entonces estamos en esa vía de arreglo, pero no hay nada ahora mismo cerrado y actualmente os digo que no se puede quemar nada en base a esta ley. Lo que pueda pasar pues lo iremos informando en próximas semanas o días, ojalá fueran días, o en próximas semanas que se cambie este aspecto. Esto en cuanto al tema de la quema que entra dentro de la condicionalidad, de la nueva condicionalidad. Ya estaba en la condicionalidad y va a entrar en la nueva condicionalidad también. Otro aspecto es que cuando un terreno tiene en tierra calma
tiene, bueno, en tierra calma y en cultivos permanentes, vamos. No se puede labrar en la dirección de la máxima pendiente cuando tiene más del 15% actualmente. O sea, si tienes una tierra de más del 15%, no se puede labrar lo que es a favor de pendiente, ¿eh? A lo que no es a favor de pendiente sí se puede labrar, pero lo que es a favor de pendiente no se puede cuando la pendiente es mayor del 15%. El cambio que se ha hecho es que ya no es el 15%, ahora va a ser a partir del 10%. O sea, tierras con más de un 10% de pendiente no pueden labrar a favor de pendiente, ¿eh? Eso por la vía de la condicionalidad. En el caso de las tierras calmas, la tierra de labor, pues hasta ahora tú cuando llegaba el mes de mayo, junio, recogías el trigo y tú a partir de entonces, en el caso de Andalucía, ya podías labrar terreno de cara al próximo cultivo, pues, precisamente aprovechando el tempero que puede tener en esos meses y que te facilita las labores, sobre todo si va a ser un cultivo muy especial, como puede ser por ejemplo el tema de la remolacha en el mes de octubre, pues si no empieza a labrar ya en el mes de junio, pues lo va a tener difícil para tener una tierra lo suficientemente adecuada para este lecho de siembra, para un cultivo tan concreto, ¿no? Entonces, esto en principio, hasta ahora, hasta este año, hasta el 2022, la normativa nacional decía que no se podía labrar hasta el 1 de septiembre, pero las comunidades autónomas podían adelantar esa fecha en función de las condiciones locales, de suelo, de condiciones agronómicas, etc. Esto Andalucía lo utilizó y el 1 de septiembre pasaba el 14 de mayo, creo recordar. O sea, con lo cual, a partir de la recolección, tú podías labrar con cualquier tipo de labor. Hubo años en el que no se podía hacer con borteo, ya se podía labrar con cualquier cosa. ¿Qué ocurre de cara al año que viene? Bueno, pues que lo dejan en el 1 de septiembre, o sea, no puedo labrar hasta el 1 de septiembre, pero además ni labores de borteo ni labores verticales, o sea, tendría que dejar rastrojo hasta el 1 de septiembre. ¿Esto qué ocurre? Que hay cierta posibilidad de flexibilización por parte de las comunidades autónomas si se justifica el por qué se pueda adelantar esa fecha. Así, esto ahora mismo, por tanto, lo dejamos en interrogante, ya lo veremos un poco para adelante, no corre prisa ahora, pero la idea, y ya se lo hemos trasladado a la consejería, es que se solicite lo mismo que se solicitaba hasta ahora, que se pueda adelantar del 1 de septiembre al 14 de mayo por las condiciones agronómicas de nuestro suelo en Andalucía. Por tanto, bueno, ese es un tema que quedará un poco más para adelante. En cultivos leñosos, en el cultivo de pendiente, ¿qué ocurre? Un tema muy importante, el tema de las cubiertas. Hasta ahora, aunque ahora hablemos de las cubiertas para el tema de cobrar los ecoregímenes, pero todo aquel que tenía una tierra de olivar o de almendro con más de un 15% de pendiente, ya estaba obligado, estaba obligado este año y los anteriores, a dejar una cubierta de como mínimo 1 metro de anchura. Ese estaba ya obligado a dejarlo. ¿Qué cambio hay? Que en vez del 15% baja también a un 10%, con lo cual todo el que esté por encima de un 10% de pendiente está obligado por condicionalidad a dejar 1 metro como mínimo de cubierta vegetal. Ahora bien, ahora veremos más para adelante que si además se acoge el ecorégimen, tendrá que dejar lo que te dice el ecorégimen de cubierta vegetal más el metro al que estás obligado por la condicionalidad, ¿eh? Con lo cual, todo aquel que tenga más del 10% de pendiente, ¿qué ocurre? Que hay zonas que a lo mejor todo está por debajo del 5, del 10, a lo mejor en la zona de campiña, tal cual. Pero esta zona, por ejemplo, aunque todo va a estar en poca pendiente, pero ya aquí sí hay zonas de más del 10, zona que va a estar entre el 5 y el 10%, que como veremos en los ecoregímenes, pues es importante porque además el importe va a ser distinto, el que va a cobrar, ¿eh? Esto en cuanto a la cubierta vegetal, ya digo, sin entrar todavía en el tema de los ecoregímenes. Todo el que tenga más del 10% de pendiente está obligado a dejar 1 metro sin cobrar nada por ello, sino por el tema de la condicionalidad. Otro aspecto que ya también estaba, pero se cambia también ahora en cuanto a la pendiente. No se puede arrancar pie de cultivo leñoso en recinto de pendiente igual o superior al 10%. Antes era el 15%, ahora baja también a un 10%, salvo en la zona que se establezca y sea objeto de reposición autorizada. Vamos a ver, esto no hay ningún problema. Lo que pasa es que si yo tenía un olivar de más del 15% de pendiente y quería arrancar el olivar,
me autorizaban, lo indico, me autorizan, porque siempre que lo sustituya por otro olivar o por otro cultivo permanente. O sea, si yo arranco un olivar y pongo un almendro, pues no tengo problema, porque, pero eso era cuando estaba por encima del 15% de pendiente. Pues eso lo que hacen es bajarlo, como habéis visto, lo que han bajado es un 5% de pendiente más en todas las limitaciones que había, ¿vale? En barbecho, en las tierras de barbecho, pues no se podrán hacer tratamientos agrícolas entre el mes de abril y junio, en el caso de los barbechos de tierra, de retirada de tierra. Y en los cultivos anuales, en la tierra calma, pues todas las parcelas pues tendrán que rotar al menos cada 3 años. Bueno, esto tampoco tiene mucha, en la mayoría de las tierras, sobre todo de campiña, etcétera, porque bueno, lo que te están diciendo es que si yo tengo trigo, no puedo tener trigo más de 3 años repitiendo, sino que al cuarto tendré que tener girasol, oveja de retirada. O sea, no puedo tener 4 años el mismo cultivo, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo van a ver? Pues en el año 2020 van a tomar el primer año, el 2024, con lo cual en 2024 mirarán de que el 2023, 2022 y 2021 no está el mismo cultivo que está en el 2024, ¿vale? Una rotación a 4 años. Bueno, esto es en tema de tierra calma. Tema muy importante porque hay una excepción clara para las tierras calmas, las tierras de labor, este año. Por condicionalidad va a haber que seguir dejando una retirada, un 4% de retirada, y va a haber que dejando la diversificación de cultivos. O sea, de tener en las tierras calmas al menos 3 cultivos cuando se tienen más de 30 hectáreas, bueno, si está entre 10 y 20 hectáreas tiene que tener 2 cultivos y ninguno puede superar el 75%, si está entre 20 y 30 hectáreas tiene que tener 2 cultivos y ninguno más del 70%, y si es más de 30 hectáreas pues tiene que tener 3 cultivos y ninguno superar el 70%. Y tienes que dejar un 4% de superficie dedicada a superficie y elementos no productivos, que lo más normal es la retirada. Bien, esto por simplificarlo mucho, este año esto, para el año que viene, sí va a seguir vigente, pero este año, por motivo de la invasión de Ucrania, no hay que cumplirlo en el 2023, ¿vale? Con lo cual, este año no tienes que mirar si tiene 3 cultivos, tal, no tienes que mirarlo, y no tienes que dejar retirada, ¿eh? Esto es una excepción de 2023, en esta siembra. Con lo cual, si yo quiero, por ejemplo, sembrarlo, hombre, después lo que pasa es que tendrás que cumplir los requisitos correspondientes al ecorégimen, pero si yo, por ejemplo, tengo 100 hectáreas y quiero sembrar las 100 hectáreas de girasol, podría hacerlo, porque ni tengo que mirar que tenga 3 cultivos, ni tengo que dejar retirada de tierra, podría sembrar las 100 hectáreas de girasol y con eso cobraría los derechos, ¿vale? Distinto es que si ese agricultor quiere además cobrar el ecorégimen en la tierra calma, pues ahora veremos lo que tiene que cumplir, Pero no hay que dejar retirada ni hay que hacer la cuenta famosa de los 3 cultivos. Bien, y ya pasamos, esto digamos para mí es lo más importante en cuanto a cambios en el tema de la condicionalidad. Y ahora pasamos de lo que nos penalizaría de no cobrarlo a lo que vamos a cobrar si lo cumplimos, que son los famosos ecoregímenes. Y es lo que más prisa, digo, corre en estos tiempos de planificación de cultivo y en el tema de las cubiertas vegetales. Vamos a ver, los ecoregímenes va a haber, se habla de, bueno, es una práctica voluntaria los ecoregímenes. Bueno, sí, yo lo pongo ahí en rojo y en comillas, porque voluntaria es, sí, pero claro, si yo quiero recuperar parte de lo que me han quitado en el pago verde, pues voy a meter el ecorégimen. O sea, con lo cual es una voluntaria casi obligatoria, ¿no? Pues me van a pagar menos, pero lo poquito que me van a pagar, a veces intento rescatarlo. Ojo, que a lo mejor no, a lo mejor hago los números y a lo mejor no me interesa económicamente hacer el ecorégimen, O sea, que para mí la gente me ha planteado ya, oye, es que por el dinero que me da en la campiña, una cubierta vegetal, y además me quitan, a partir de las hectáreas 16, me quitan el 30%, yo empiezo a hacerle los números y con las labores que tengo que hacer en la cubierta, que no me dejan labrar, que si no sé qué, que no sé cuánto, oye, es que no me salen los números, pues a lo mejor no te acoges a los ecoregímenes, con lo cual no es que, entonces no es que tenga un 30 o un 35% de pérdida al pasar del pago verde al ecorégimen, es que pierdes un 100%, porque todo lo que cogiste en el pago verde, ahora no recupera nada vía ecorégimen. Entonces, pero todo el mundo se va a poder coger a los ecoregímenes. Es más, todos aquellos agricultores que no tengan derechos van a poder acogerse a los ecoregímenes. Ahora mismo el pago verde se cobraba en función de los derechos. Yo tenía derecho,
Si yo tenía un derecho de 200 euros, yo cobraba un ecorégimen de 100 euros, porque era un 33% del total, ¿vale? Entonces, más o menos. Entonces, estaba implícito al propio derecho. Con lo cual, ¿qué pasa? Que por eso aquí perdemos más, porque como estaba directamente relacionado con el valor del derecho, y aquí en Andalucía tenemos los derechos más altos, en el pago verde cobrábamos importes más altos. Y ahora, como el ecorégimen va a cobrar todo el mundo igual, esté donde esté, independiente del tipo de tierra, es más, van a cobrar ahora más, en el caso del olivar, van a cobrar más los que estén en zona de pendiente mayor. O sea, si estás en una sierra vas a cobrar más que una campiña, en el caso de los cultivos permanentes. Entonces, va a haber la posibilidad de que todo el mundo se acoja a estos ecoregímenes. Por tanto, el que no tenga derecho también se puede acoger a los ecoregímenes, salvo en una práctica que es el espacio de biodiversidad, que no entró mucho porque esa se va a coger muy poca gente, pero para esa sí hay que tener derecho. Pero en la que nos interesa de la tierra calma, fundamentalmente en esta comarca y sobre todo en esta comarca en el tema de olivar, aunque no tengas derecho, puede cobrar por las hectáreas los ecoregímenes. Yo, por ejemplo, si estoy en olivar, me puedo acoger a 3 tipos de prácticas distintas, pero no puedo acumular el importe de las mismas. El importe es igual para las 3 prácticas y yo solo puedo cobrar una vez, no por los 3. Hay 9 prácticas distintas, que lo vamos a ir viendo ahora, y hay 8 tipos de regiones para la aplicación de estas prácticas. ¿Cuáles son las regiones? Pues mira, va a haber, en el tema de pastos, va a haber 2 zonas, pasto mediterráneo y pasto de la cornisa cantábrica y Pirineo, que bueno, que la única diferencia es que es importante es que los del norte pues van a cobrar euros, no sé, 20 o 25 euros más por hectárea en el caso de los pastos, ¿no? Es una cosa así. En tierra de cultivo de secano han diferenciado también secano húmedo, que también te queda un poco perplejo la definición, secano húmedo del secano seco, y más seco que nunca ahora. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que la única distinción es que los que están en secano húmedo van a cobrar más que nosotros, o sea, y es que no tengo aquí concretamente el mapa, pero hay un mapa donde se ve perfectamente dónde está la zona húmeda y la zona seca, y claro, toda la zona del Cantábrico, toda la cornisa cantábrica desde Galicia a Cataluña van a entrar en la zona húmeda, con lo cual van a cobrar más que el resto, tanto en secano como en pasto. O sea, con lo cual, desde Andalucía se le han hecho al Ministerio algunas otras propuestas para tener en cuenta otros índices ambientales que no sea solo la pluviometría, porque no tiene que ver solo la pluviometría, pero claro, ellos han elegido aquellas zonas de más de 650 milímetros en un periodo de los últimos 10 años. Bueno, pues como si hubiera elegido directamente, decirle, oye, es que quiero darle más dinero a esta zona del norte, y nos hubiéramos quedado igual, porque al final ha sido así. Entendemos que ha sido una distribución más política que técnica, pero de bastante calado. En cuanto a regadío, va a haber una única región de regadío, o sea, todo el regadío en España va a cobrar el mismo importe, y luego en el tema del olivar y de los cultivos permanentes, ahí hay una distinción en 3 tipos de regiones. La región se va a distinguir en función de la pendiente. Olivares, o mejor dicho, recintos o parcelas SIPAC con una pendiente del menos de 5%, recintos con pendiente entre el 5 y el 10% de pendiente y parcelas con más del 10% de pendiente. Las que tienen menos pendiente van a cobrar menos, las que tienen más pendiente van a cobrar más. Se puede dar caso, que evidentemente que lo tendréis muchos de vosotros, que en la misma finca pues tenga parte del 5, parte del 10 y parte que sea un trozo de más del 10. Pues no pasa nada. O sea, si tú vas a dejar la cubierta vegetal, por ejemplo, vas a dejar la cubierta, que va a ser prácticamente lo que va a dejar todo el mundo, va a dejarla y tú pones todas las parcelas, pues la parte correspondiente que tiene más pendiente cobrará un importe más alto y la que tiene menos pendiente cobrará un importe más bajo, ¿vale? Y se aplicará también la degresividad en el sentido de que a partir de ciertos umbrales de superficie ya no cobras el importe completo, sino que cobras un importe menor, que ahora comentaremos un poco, pero vamos, normalmente va a ser un 70% del importe que cobrarías en las primeras hectáreas. Bien, estas serían las prácticas que hay. Estaría el pastoreo, en los pastos pues estaría el pastoreo extensivo y la siega sostenible. En el caso de las tierras de labor estaría la agricultura de conservación, siembra directa y la rotación de cultivo con especies mejorantes.
y en el olivar estarían las cubiertas vegetales, bien sea vivas o bien sean cubiertas vegetales inertes, ¿vale? Y habría otra práctica que sería común tanto para los pastos como para la tierra de labor como para los cultivos permanentes, que son las áreas no productivas en tierra de cultivo, que son lo que he comentado de espacios de biodiversidad, que ya os digo que prácticamente aquí se va a dar muy pocos casos porque son zonas posiblemente más zonas de sierra con mucho tema de elementos productivos, de enclaves forestales. Es que lo primero que hay que ver en los espacios estos de biodiversidad es que en el SIGPAC dejen claro qué es lo que es un espacio, un elemento no productivo, para saber si yo los tengo o no los tengo. Pero os digo, aquí va a ser muy poco importante. Aquí prácticamente en el tema de olivar se va a ver el tema de las cubiertas, que lo veremos ahora. Bien, entonces nos centramos en el tema de los secanos húmedos. ¿Qué ayuda me van a dar? Bueno, pues aquí también no se sabe el importe exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos al olivar, vamos a centrarnos en el olivar de menos de un 5% de pendiente, que es posiblemente no, en la comarca de Estepa lo que más hay. Aunque hay también entre el 5 y el 10 y más del 10, pero en la comarca de Estepa lo que más hay es de menos del 5% de pendiente. Pues la de menos del 5% de pendiente, los números son los siguientes. Hay un presupuesto de 73 millones de euros a repartir para ese olivar de menos del 5% de pendiente. Hay una superficie potencial, o sea, superficie en España con menos del 5% de pendiente de 1,5 millones de hectáreas. ¿Vale? Entonces, dice, bueno, ¿y todo el mundo se va a acoger a esta ayuda de cubierta vegetal? Que ha dicho que hay gente que está pensando no acogerse porque no le interesa. Bueno, pues el Ministerio hace un número que hace un coeficiente que dice, estimamos que se pueda acoger, por ejemplo, en este caso el 73% de la superficie real de olivar de menos del 5%, olivar o cualquier cultivo permanente, que tenga menos de un 5% de pendiente. Pues estimamos que se pueda acoger un 73%, pero es una estimación. Entonces, si se cumple esa estimación, el importe que saldría sería, perdón, me he equivocado el 80%. Si se acogiera los 73 en cultivo de regadío, si se acogiera un 80% de toda la gente que se pueden acoger, se cobraría un importe estimado de 61 euros. ¿Vale? Ahora bien, si se acoge todo el mundo, no sería 61, sería 57 euros. Y a partir de 15 hectáreas no cobrarías ese importe, cobrarías el 70%, o sea, te restarían un 30% a partir de la hectárea 16. O sea, claro, te dicen, no, al final la degresividad a lo mejor no se aplica. Claro, no se aplica. A ver, la degresividad, esa modulación a partir de las 16 hectáreas, para que no se aplique se tiene que dar una circunstancia, y es que ese ecoesquema sea un fracaso y no se acoja a nadie y sobra dinero. ¿Sabes? Pero si la gente se acoge al menos en un 80%, se aplica degresividad y por tanto a partir de la hectárea 16 te quitan el 30% del importe por hectárea. ¿Vale? Bueno, en los otros dos casos son lo mismo, lo que pasa es que son importes más altos, porque en el caso de una pendiente entre el 5 y el 10%, pues estaríamos hablando de un importe estimado de 114 euros, y si se acoge todo el mundo serían 99,67. Y en el caso del olivar de más de un 10% de pendiente, pues sería 165 euros por hectárea, y en el caso de que se acogiera todo el mundo, 140 euros por hectárea, ¿vale? Y la degresividad sería igual, empezaría a quitar 30% a partir de 16 hectáreas. Bueno, en el tema de la tierra de labor, pues sería similar el enfoque. Estos serían, pues digamos, los ecoregímenes a los que te puedes acoger. Entonces, nos centramos de nuevo en el tema del olivar. Vamos a coger el primer caso, que es cultivo leñoso dependiente de menos del 5%. Y bueno, y yo para cobrar esos 60 euros, o en el caso de... salía 61 euros de menos del 5%, en el caso de menos del 5% de pendiente, ¿qué tengo que hacer? Pues por cada hectárea puedes hacer una de las siguientes tres cosas. Pero no por hacer las tres cosas vas a cobrar el triple. Tú, si quieres, puedes hacer las tres cosas, pero vas a cobrar 61 euros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer
si estoy en una pendiente de menos del 5%, puedo hacer superficie no productiva, que es ese porcentaje que hay que dejar de superficie de elemento no productivo, que para entendernos es dejar un 7% de elemento no productivo, que serían retirada con cierto tipo de cubierta, o ciertos muretes, ribazos, islas o márgenes multifuncionales, cosas que aquí, en verdad, pues en esta comarca no lo vamos a ver, ni lo vamos a ver en la campiña, ¿sabes? Con lo cual, lo paso. Si alguien está interesado porque tenga, pues entienda que pueda tenerlo, pues se lo explico, pero voy a pasar porque aquí nos vamos a ir a las otras dos, que es a dejar una cubierta. Y ahora, dentro de la cubierta, que sea vegetal o inerte, con los restos de poda, ¿eh? Ahora entraremos a explicar lo que sabemos hasta el día de hoy de este tema, ¿vale? En el tema de la tierra de labor, no comento el de los pastos, pero voy a comentar el tema de la tierra de labor. Tanto en el secano como el regadío, puede dejar o la superficie de elemento no productivo, que tendría que dejar un 10% de vacío, con cierto tipo de cubierta, tal cual. Y ahora, las dos fundamentales que se pueden hacer en la tierra de labor son o la siembra directa, que la va a hacer poca gente, la verdad, y la que yo creo que se va a coger el 90% de la gente, que es la rotación de cultivo, con especies mejorantes, que ahora lo comentaremos, ¿vale? Entonces, queda claro que aquí prácticamente en el 100%, casi en el 100% de los casos nos vamos a limitar la tierra de labor a acogernos al ecosquema de rotación, y en la tierra de olivar o de cultivos permanentes a acogernos a la cubierta vegetal. Ojo, que cada uno haga sus números, porque a lo mejor no le sale, a lo mejor ponemos fijación por hacer el ecorégimen, pero te puede salir los números de que no te sale. Pero si te salen, oye, pues un dinero que tienes por hectárea. Bien, voy a empezar rápidamente con el tema de rotación, porque tenéis también, aunque es menos superficie, pero evidentemente la comarca tiene también tierra de labor, y al menos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues en la rotación, para coger el ecosquema de rotación de cultivo, lo que tiene que hacer es que al menos el 50% de su tierra de cultivo, bien sea secano, bien sea regadío, al menos el 50% haga rotación. O sea, dicho de otra forma, que si yo tengo 100 hectáreas, al menos 50 no puede repetir el mismo cultivo del año pasado, cosa que normalmente se pasa de ese 50, vamos, que no es tampoco ningún problema, pero bueno, en el caso que se dé, pues lo que tienes que cumplir es que al menos el 50% no repita el mismo cultivo, el 50% de la tierra no repita el mismo cultivo del año pasado. Esto se hace por un lado para el secano y por otro lado para el regadío. ¿Por qué? Porque el regadío va a cobrar un dinero que es casi el triple de lo que cobra el secano, con lo cual las cuentas se hacen aparte secano del regadío. Y evidentemente lo que es cultivo leñoso de la explotación pues se dejan al margen, no cuenta para estos números. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ya digo, 100 hectáreas de tierra de labor y tengo 100 hectáreas de olivar, pues yo a la hora de acogerme al ecosquema de la tierra de labor, yo lo que tengo en cuenta son mis 100 hectáreas y ahora tengo 50 de secano y 50 de regadío. Bueno, pues yo cogería la de secano y al menos 25 no puede estar repitiendo el mismo cultivo y la de regadío exactamente igual, ¿vale? ¿Qué ocurre? Primera cosa, desde Andalucía, hoy mismo se ha enviado al Ministerio una propuesta por el tema de la sequía, para que este año, de forma excepcional, incluso no se pida el 50% de rotación, sino que se pida un 25%. La mayoría no van a hacer uso, pero oye, hay esa posibilidad que brinda el Real Decreto y la Consejería, pues lo que ha dicho, mira, pues todo lo que se pueda flexibilizar y darle esa herramienta que pueda utilizar en un momento determinado los agricultores, pues ahí la tienen, por este año, por el tema de la sequía. Entonces, no tendría ni siquiera que respetar el 50, sino un 25, aunque ya digo, la mayoría no van a cumplir incluso más del 50. Esto, bueno, en el caso de sería un poco complicar más de lo complicado que está ya, pero bueno, si hay alguien que tiene labor de secano, también tendría que tener en cuenta, no voy a entrar porque si no os voy a liar ya de tal manera, pero si tiene alguien labor de secano, pues tendría que tener en cuenta también una cuestión que es una ayuda agroambiental que va a salir este año y para el cual sí tienes que tener unos requisitos adicionales, que sería una rotación, por ejemplo, del 70%. Pero si queréis, porque estáis interesados algunos, aquí o después,
lo comentamos en el caso que tenga la bola de secano, pues no vamos a entrar en muchas casuísticas. Pero en definitiva, mantener el 50% de rotación. Ahora bien, además, el otro requisito fundamental, porque el de la rotación es fácil de cumplir, pero el requisito fundamental va a ser que al menos un 10% de la superficie se destine a especies mejorantes. ¿Qué quiere decir especies mejorantes? Bueno, pues me voy a poner el mismo ejemplo anterior. Yo tengo 50 hectáreas, las 100 hectáreas, tengo 50 de riego, 50 de secano, de tierra calma. Bueno, pues yo este año, como he dicho, por el tema de Ucrania, no tengo que dejar retirada, no tengo que mirar lo de los 3 cultivos, pero si quiero acogerme al ecorégimen, tengo que respetar lo que me pide el ecorégimen, que es que tenga al menos el 50%, lo cumplo, pero tengo que dejar un 10% de especies mejorantes. Especies mejorantes son, aunque pudiera cambiar todavía, digamos, el listado de especies mejorantes, no creo que vaya a cambiar mucho, pero sí puede haber cierta flexibilidad que voy a comentar ahora. Las especies mejorantes son oleaginosa, leguminosa y alguna brasicácea o crucífera, como puede ser la mostaza, puede ser la rúcula, el rábano. Si hay alguno que tiene también hortícola, que algunos que alguna vez también pone alguna hortícola, pues habría que verlo. Pero lo normal es irse, cuando te hablan de oleaginosa y te hablan de leguminosa, al girasol y a los habas, guisantes o garbanzos. Entonces, pero con una particularidad. Si yo tengo, por ejemplo, he dicho el ejemplo que tengo 50 hectáreas de regadío y 50 hectáreas de secano, pues nos centramos, la misma cuenta la voy a hacer en una que otro, pero me voy a centrar, por ejemplo, en el secano. 50 hectáreas. Miro de que al menos 25 no repiten, lo cumplo. Y ahora lo de la especie mejorante, como tengo 50 hectáreas de secano, al menos 5 hectáreas tendrían que ir de especies mejorantes. O sea, de girasol, por ejemplo, y de habas, ¿no? O de guisante, o la leguminosa que sea. Pero también con otra particularidad, que al menos de ese 10%, la mitad sean leguminosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que le dan prioridad a las leguminosas, con lo cual tú me dices, bueno, yo tengo 50 hectáreas, el 10% son 5 hectáreas, pues de esas 5 hectáreas las quiero dejar enteras de girasol. No, tendría que tener la mitad al menos de haba o de guisante o de garbanzo. Pero si tú lo que me preguntas es al contrario, dices, quiero dejar las 5 hectáreas de garbanzo, puedes hacerlo, no tienes por qué dejar girasol, ¿vale? O sea, ahora bien, ¿qué ocurre ahí? Ahí ocurre una cosa que estamos teniendo, esta mañana hemos tenido algunos casos que nos estaba hablando que había cierta desinformación y entendían que todo podía ir de girasol, Entonces la gente no está haciendo acopio de semillas de leguminosas, sino que iba directamente a girasol donde hay más disponibilidad, y normalmente la gente va a sembrar más girasol que leguminosa. Pero claro, es que no es así, es que te imponen que sea la mitad, tenga que tener leguminosa, con lo cual el problema que estábamos viendo en Castilla-León y demás, que me estaban diciendo gente de allí de Asaja, que estaba viendo problemas de simiente, de semillas, para la siembra, pues ya algún caso hemos detectado hoy, que no tenían que tenían problemas de semillas. Con lo cual, una cosa que ya se ha pedido también desde Asaja es que haya cierta flexibilización este año por la sequía y que sí se permita que el 10% pudiera ser, si se quiere, de girasol este año por el tema de la sequía y ante la falta de la disponibilidad de simiente. Al día de hoy hay que dejar el 10% y la mitad tiene que ser de leguminosa. Si esto cambia, afortunadamente que cambiara, pues ya os lo comunicaremos, pero claro, el dilema ahora es que si no lo cambian, yo tengo que tener la semilla para utilizarla. Ahora, también en la retirada te permite. Sabéis que la retirada es un cultivo más en la PAC. Es un cultivo más en la PAC y, por tanto, yo puedo dejar retirada. Pero lo que pasa es que si te acoges esta rotación, te dicen que como máximo puedes dejar un 20% de retirada. Sin embargo, lo que la Consejería ha trasladado al Ministerio es que, porque le permite cierta flexibilidad, el Real Decreto, es que la Comunidad Autónoma pueda autorizar hasta un 40% este año concreto por el tema de la sequía. Y eso sí lo ha pedido la Consejería. A ver, el chip que tiene la gente ahora mismo, y esperemos que la lluvia lo acompañe, el chip que tiene ahora mismo la gente es de sembrar.
Pero oye, si te hace falta al final tirar de tierra de barbecho, pues tendrá que tirar de tierra de barbecho. Bueno, tenerlo ahí como una posibilidad que pudiera utilizarse, pues evidentemente siempre es una herramienta para el agricultor. Cuando siembra la leguminosa, la puedes utilizar también para enterrarla, no tiene por qué llegar a producción, ¿eh? No es, por ejemplo, como se utiliza en el caso del algodón, que hay que dejar una enmienda, que no es un cultivo, eso es una enmienda, ¿eh? Pero que te dice que hay que enterrarla, ¿no? En este caso, o la llevas a cultivo, pero si tú quieres, lo puedes también enterrarla. Después, donde pongas leguminosa, igual que se ha hecho siempre, no se puede poner una retirada al año siguiente, porque entonces la labor de fijación de nitrógeno de la leguminosa no tendría ningún provecho por ningún cultivo. ¿Qué más? Bueno, en los casos en que tenga, si la superficie que acoge el agricultor es de menos de 10 hectáreas el ecorégimen, o sea, si yo lo que tengo son 9 hectáreas de tierra de labor, puedo, una de dos, o cumplir las condiciones que he comentado, o sea, no rotar, rotar al menos un 50% y dejar un 10% de especies mejorantes, pero para esos casos que tienen menos de 10 hectáreas se le permite otra opción, que es dejar 2 cultivos donde el mayor no supere el 75%. En este caso sí se acogería, pero eso es una excepción para el que tenga menos de 10 hectáreas de tierra de labor. Y ya nos vamos directamente al tema de la siembra directa, ni entro porque van a hacer un poco caso y si alguien está interesado lo hablamos. Y los espacios de diversidad exactamente lo mismo. Nos vamos al tema del olivar y cultivos permanentes, que serían los ecoregímenes de cultivos leñosos. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para poder cobrar el ecorégimen? Pues o dejar una cubierta vegetal espontánea o sembrada, o dejar una cubierta inerte mediante los restos de poda. Vamos a centrarnos al que elija entre a una cubierta vegetal espontánea o sembrada. Como he dicho, el importe va a variar en función de la pendiente. ¿A qué se compromete? Pues lo que se compromete es a un compromiso anual. Cuando digo un compromiso anual es que este año, si dejo cubierta, yo no tengo por qué dejar para el año que viene. Si este año me va mal, para el año que viene no lo dejo. Si este año no la quiero dejar, me acojo el año que viene. No es, por ejemplo, los compromisos con las agroambientales que tiene que ir a 5 años. No. Aquí esto es un compromiso anual. Yo me acojo este año, para el año que viene me acojo. Ojo, me puedo acoger a las hectáreas que yo quiera. Aunque yo tenga 100 hectáreas de olivar, yo me puedo acoger siquiera 50. Evidentemente voy a cobrar por eso 50, ¿sabes? Pero no tengo por qué acogerme a todo, ¿vale? Pues es un compromiso anual de mantener sobre el terreno una cubierta vegetal sembrada o espontánea, durante todo el año. La cubierta la tengo que mantener durante todo el año, ya sea viva o sea agostada, de forma que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año. La cubierta debe permanecer viva sobre el terreno durante un periodo mínimo de 4 meses, que entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Eso lo tiene que definir la comunidad autónoma. ¿Qué meses va a elegir Andalucía? Andalucía va a elegir los meses, el mínimo de 4 meses va a ser entre el 15 de noviembre y el 14 de marzo. O sea, tendrá que estar viva la cubierta entre el 15 de noviembre y el 14 de marzo. Y llego a una excepción este año por sequía. Este año por sequía, lo que se ha solicitado es que en vez de ser 4 meses, la cubierta viva solo se vea durante 2 meses, que va a ser del 15 de enero al 15 de marzo. ¿Vale? Esto es lo que ha propuesto la Consejería al Ministerio. Entendemos que no debe de haber, porque en verdad el Real Decreto lo que dice es que la comunidad autónoma comunicarán al Ministerio, pero hay que tener un poco de cautela y ver concretamente. De hecho, yo hoy creo que ha tenido una reunión la Consejería con las comunidades autónomas. Y bueno, a lo mejor mañana o pasado pues podemos ya de forma oficial que las excepcionalidades que estoy comentando que Andalucía ha solicitado al Ministerio, pues van a ser así, ¿eh? Yo creo que no va a haber ningún problema y por tanto los 4 meses, ya digo, todos los años va a ser del 15 de noviembre al 14 de marzo, donde hay que mantener la cubierta viva, pero este año por sequía será del 15 de enero al 15 de marzo. Dicho de otra forma, si me van al campo a controlar, me van a controlar que esté viva entre los meses del 15 de enero y 15 de marzo. Oye, si no llueve, pues evidentemente vendrán otras excepciones. O sea, pero en una situación normal va a ser esos 2 meses este año. Si evidentemente la sequía no cae nada de agua y no aparece nada,
pues el campo lo va a decir todo. Vamos, que además tiene los satélites para verlo, que no van a ver, lo van a ver peladito, lo van a ver peladito, con lo cual evidentemente no se va a poder exigir y saldrá otra excepción mayor. Ojalá no tengan que sacar excepciones más de las que hay, porque entonces es que se estaría complicando la situación. Bien, el aspecto fundamental, no se puede labrar las cubiertas, salvo en las cubiertas sembradas, pero bueno, la labor que se permite en las cubiertas sembradas es para la siembra y solo con labores superficiales, o sea, una labor superficial para la implantación de la cubierta en el caso que sea no espontánea, sino que yo vaya a implantar una cubierta sembrada. Ahora bien, se permite, y ahí es donde está el intríngulis de alguna posible flexibilidad, se permite de forma excepcional aquellas labores superficiales poco profundas de mantenimiento de la cubierta que no supongan en ningún caso la modificación de la estructura del suelo, manteniendo la obligación de que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año. Las comunidades autónomas tendrán que hacer uso de esta excepcionalidad, pues justificando por características agronómicas, las que puede permitir, los labores de mantenimiento y demás. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha propuesto Andalucía? Andalucía lo que ha propuesto es que haya esa excepción, pero claro, tienes unos límites y es que tienes que mantener la cubierta todo el año, ¿sabes? Ojo, estamos hablando siempre de las labores en lo que es la cubierta, ¿eh? Lo que está a los lados de las cubiertas se puede labrar, y se puede también, no se puede tratar con fitosanitario la cubierta, pero la línea de plantación sí se puede tratar, y se puede labrar la parte que no es cubierta, la parte que no es cubierta. En algunos casos, a lo mejor cubierta más bajo, pues ya hay gente que dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer es que voy a meter la grada de disco y lo que voy a hacer es quitarle las gradas de en medio y lo que no voy a labrar es la parte de la cubierta. O sea, es una cuestión que se puede. Habrá soluciones vacías. ¿Qué es lo que está hecho de Andalucía? Sabiendo los límites que tenemos, de que tenga que mantenerse todo el año, que tenga que mantener la estructura del suelo, con lo que ella te está diciendo, que no puede hacer labores de bordeo. Entonces, lo que se va a permitir es una labor al año superficial de tipo vertical y siempre en superficie de pendiente inferior al 20%. Por encima del 20% no se va a poder labrar nunca, por debajo del 20% sería una labor superficial de tipo vertical, una al año. A ver, esto es, en un momento determinado tú piensas y dices, bueno, aquí lo que cabe es una rastra de púa, o una grada rotativa de púa, que por ejemplo se utiliza mucho, por ejemplo, en el caso de la remolacha, que es igual que una grada de púa o una rastra de púa o de puones. Lo que pasa es que esa tiene giratoria, que se utiliza mucho para la remolacha, esa mantendría la cubierta, no estaría manteniendo la cubierta, no sería una labor profunda que modifique la estructura del suelo, pero bueno, se ha querido dejar también, no decir una rastra o un rastrón, no decir el apero específico, porque siempre hay alguna solución de pueblo y tal, pues mira, pues yo tengo una labor que estoy metiéndole así y tal, no sé cuánto, pues, hay ciertos tipos de labores que tú puedes hacer una modificación de cierta maquinaria y consigas esto. Es por tener... Pues no limitarnos solo, ya está muy limitado, porque la labor, o sea, lo fundamental de esta cubierta es el no permitirte labrar. Y eso es lo que está haciendo mucha gente, echarse para atrás. Y gente que se va a echar para atrás, y más sobre todo en un año como en el que estamos, sin agua. Hay otra cuestión, esto es a corto plazo, nosotros lo que queremos es que es lo que hemos pedido desde antes, que yo creo que esto es, lo que ha faltado es diálogo con el sector por parte del Ministerio, porque esto si lo dicen claramente con agricultores que están en el terreno y con técnicos que están en el terreno, pues dice, oye, mira, esto es una barbaridad, con esto no vamos a llegar a ningún lado. Oye, pues que se ponga la cubierta, pero cuando llegue al mes de marzo, que ya empieza a competir con el árbol, porque se levante la cubierta, gradea y haga lo que quiera ya. Eso hubiera sido lo lógico. ¿Qué pasa? Que eso que no se ha metido, lo que sí queremos, y yo creo que eso se va a ver por la propia práctica de este año de las cubiertas, es que para el año que viene, cuando haya una posibilidad de modificación del plan estratégico de la PAC, se le pueda pedir una modificación a Bruselas para que dejen labrar a partir de ciertas fechas. Pero bueno, mientras tanto, esto es con lo que podemos estar jugando. La cubierta tiene que cubrir, otro aspecto es que la cubierta tiene que cubrir al menos
el 40% de la anchura libre de la proyección de copa. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo tengo una distancia de, por poner números, 7 metros en la calle, os voy a poner para un número más redondo, 10 metros entre calle y calle, pues la cubierta tiene que tener, tendría que disminuir lo que es la proyección de copa. Vamos a suponer que la copa es 1,5 metros por aquí y 1,5 metros por aquí de la calle. Pues entonces serían 1,5 y 1,5 metros, serían 7 metros la distancia que habría entre la proyección de copa, que pues sería una proyección ortogonal de la proyección de copa, serían 7 metros. De esos 7 metros, el 40%, 4 por 7, 28. Yo tendría que dejar una cubierta de 2,8 metros. 2,8 metros, ojo, el que tenga más del 10% de pendiente, les recuerdo lo que he dicho en la condicionalidad, tiene que dejar 1 metro más, tendría que tener 3,80. Esto la verdad que no se ha hecho tampoco nada de bien, porque por ejemplo esto vale también para los cítricos, y en los cítricos hay cítricos que se dan la mano una rama con otra de la calle. Entonces ahora que tengo la proyección libre de copa es esto, que dejo una cubierta de 3 centímetros, es que es una barbaridad. Y otro caso que también le hemos comentado, que es lo que no se ha tenido en cuenta, que tenía que haber un margen de tolerancia, porque a lo mejor yo tengo una desbrozadora de 2 metros y tengo que dejar 2,20, y ahora que voy a hacer 2 pases para 20 centímetros, tendría que haber dejado una margen de tolerancia, oye, pues esto más o menos 20%. O sea, hay muchas cosas que se podían haber mejorado desde el principio, pero bueno, nos vamos a ver obligados a volverlo a repetir en el caso que se pueda modificar para el año que viene. El manejo de las cubiertas solo se puede hacer a través de medios mecánicos, lo que es el manejo de brozadora o segadora. Empezaron en la redacción indicando que como mínimo tenía que dar 2 pases de desbrozadora o segadora. Al final, por lo menos se ha suavizado y se ha dicho que se darán los pases necesarios anuales. Habrá gente que tenga que dar un pase, habrá gente que tenga que dejar 2, habrá gente que tenga que dejar 3. Un punto conflictivo, no aquí tanto, pero sí, por ejemplo, en la sierra, que es el manejo con ganado. El manejo con ganado no te lo dejan claro, primero te dicen que no, después te dicen que sí, pero con el pastoreo controlado, haciendo cerca y para tener un pastoreo. Bueno, pues vale, pues pastoreo controlado, pues yo hago una cerca, meto el ganado de un lado para otro y tal, pero esto en la sierra es vital, porque allí no puedo meter desbrozadora, entre otras cosas porque hay mucho olivar que además no está ni alineado. ¿Sabéis cómo meto allí la desbrozadora? Voy haciendo el circuito de Le Mans. O sea, todo este tipo de cosas, eso por ejemplo en la sierra es fundamental, ¿no? Entonces no está claro del todo, pero bueno, insistimos todavía en ese tema. Los restos de la cubierta, una vez que lo ciega o lo desbroza, lo tiene que dejar en el terreno y cubrir esa superficie que hemos dicho. El cuaderno de explotación, hay que llevar un cuaderno de explotación, no lo he dicho, pero para todo esto hay que llevar un cuaderno de explotación también. El cuaderno de explotación, el agricultor tiene que anotar la anchura que tiene de cubierta y después también la aplicación de herbicida, como he dicho, en la calle no se puede hacer salvo alguna autorización excepcional por problemas de sanidad vegetal y que te autorice la autoridad correspondiente de sanidad vegetal, pero en las líneas de calle sí se puede tratar. Los importes diferenciados según pendiente, y una cosa importante, en el caso de acogerte a la ayuda esta de cubierta vegetal, no en la inerte que voy a explicar después de los restos de poda, en la cubierta vegetal, al importe que te dan por hectárea le suma 25 euros por hectárea siempre que tenga continuidad la cubierta. O sea, si yo para el año que viene dejo cubierta en esta parcela y para el año que viene la vuelvo a dejar en la parcela, yo cobro el importe que cobraba más 25 euros. Este año, de forma excepcional, como es el primer año, te dice, bueno, pues yo este año, el año pasado no me puedo continuar porque el año pasado no tuve. Este año lo que van a hacer es que si te acoges te van a pagar los 25 euros, pero para el año que viene, si verifican que no lo tienes, te van a pedir la devolución de esos 25 euros, ¿vale? Entonces hay que añadir 25 euros por hectárea a la cantidad anterior. Esto en el caso de cubierta vegetal espontánea o sembrada. En el caso de la cubierta inerte, pues si en vez de dejar la cubierta vegetal lo que quieres dejar la cubierta inerte, pues el compromiso es triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno. Los restos depositados deben ocupar lo mismo que hemos dicho antes, el 40% de la anchura libre de copa, igual que hemos comentado anteriormente. Sobre la superficie ocupada no está permitido la realización de tratamiento fitosanitario. Se prohíbe labrar las cubiertas inertes de restos de poda, pero va a existir la misma excepcionalidad. Lo que pasa es que en este caso ya es más difícil, porque claro, una labor en la cubierta inerte, le metes esto, lo que te hace es que te lleva todos los restos de poda al final de la calle. O sea que aquí sí que va a ser más difícil. Llevar el cuaderno de explotación y en el caso de que el agricultor
identifique problemas de plagas que se puedan transmitir a los restos de poda, caso del barrenillo, por ejemplo, entonces en ese caso no se puede hacer esta práctica. Esto va a estar ahí en un... Porque claro, yo puedo decir, yo lo he detectado o no lo he detectado, o sea, esto es muy arbitrario también. Lo cierto es que si tú no lo has detectado, pero al final en los restos de poda, resulta de que tienes barrenillo y la oca, en este caso la oca, porque seguramente será la oca la que, bueno, voy a la oca, oye, mira, porque yo tengo el resto de... aquí lleva barrenillo y como no lo puedo quemar, ni lo puedo enterrar, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, en ese caso, una vez que te detectan que tienes resto de barrenillo en los restos de poda, sí te van a permitir o bien aplicar fitosanitarios en los restos de poda, o te van a permitir la retirada de los restos de poda, o te van a permitir el enterrado de los restos de poda después del tratamiento. Y cobrarías sin ningún problema, aunque incumpla en ese caso, ahí sí cobrarías la ayuda. Y bueno, me quedo aquí, yo no me he dado cuenta de ello, efectivamente me he pasado un poquito, pero bueno. Quería deciros todo lo que hasta el día de hoy podemos saber dentro de este mare magnum que hay. Antonio, el artículo que escribiste en el número último de la revista Frutado Intenso, el número 50, sí. ¿Cuánto de actualizado está o cuántos? Que esto ha sido hace nada, esto ha sido hace semanas. Sí. Lo digo porque es un artículo que todos los que estén interesados, lo que acaba de exponer Antonio, pues lo tenéis aquí. La revista le acabo de poner al responsable del Consejo Regulador, que no lo veía colgado en su página, pero ya está colgada, el número 50, por tanto, os bajáis el artículo perfectamente, lo podéis leer en el teléfono o como queráis. El grueso, el 90% está actualizado. Algunas cosas que he dicho, pues esto no es lo que se ha dicho. Pues sí, porque ha cambiado. El otro día me acuerdo en una charla donde fue que me dijo que venía con un resumen similar, y dice, oye, este resumen, tú has dicho cosas que no vienen aquí. Digo, sí, es que lo que te he dicho me lo han dicho ayer. Entonces, esto es algo vivo. O sea, lo que queríamos era que evidentemente lo que vemos es una falta de información en el agricultor y lo que hay que avanzar por lo menos lo que al día de hoy sabemos, que como veis, de forma general, yo creo que la idea se la podéis hacer para hacer vuestros números, tanto en el tema de la labor como en el tema de la cubierta vegetales. Bueno, ya digo que son un artículo está muy bien, muy interesante, el de Antonio, resumen prácticamente de lo que acaba de exponer, 9 páginas que se leen fácilmente. Después, tenemos en el chat muchas preguntas, pero después de 2 horas yo creo que la cosa está bien. Quizás alguna pregunta aquí rápida porque no se quede. Y pregunta Antonio, estos cuadros, Antonio, Os lo mando. Estos cuadros nos los manda Antonio también y los colgamos también en la misma página web junto al vídeo para que podáis tener las diapositivas completas. En fin, y si incluso así todavía quedan dudas, seguro, pues podéis, que van a quedar muchísimas, seguro, podéis dirigiros directamente a Antonio Caro, a los servicios técnicos de Asaja. No, aquí en la oficina de Asaja. O aquí en la comarca. Bueno, es que hay muchos que nos están siguiendo por fuera. O incluso pasáis a un correo electrónico a Oleostepa, oleo@oleostepa.com, pasáis cualquier duda y nosotros la derivamos a alguien que os pueda responder. Y que Dios reparta suerte, no puedo decir otra cosa. Y que llueva. A ver si tenemos la suerte de que llueva, que eso sí que es importante. Y buenas noches. Muchísimas gracias a todos por venir. Venga.